tiene una doble cara, ¿no? Tiene una cara que es la que proyecta sobre las personas a las que conoce, sus víctimas, a las que explota, y tiene otra cara que es la cara pública, por así decirlo, que es la que proyecta al resto de la gente. Al resto de la gente le da una imagen maravillosa, fabulosa, de que es una persona muy correcta, muy honrada, siempre busca buenas cualidades para esa imagen y trata de mantenerla, ¿no? De ahí obtiene el combustible, lo que llamamos el combustible positivo, pero tiene la otra cara, que es la cara terrible del narcisista, que solo la ven las personas que la sufren, esas personas íntimas, esas personas que están próximas a él, que puede ser un compañero de trabajo, puede ser un amigo, pero sobre todo suele ser su pareja, ¿no? Esa persona, su pareja, sus hijos, esas personas que están más próximos a él. El narcisista, entre otras cosas, para evitar que haya un trasvase de conocimientos, que haya un trasvase de opinión de un lado al otro, para evitar que las personas que de verdad conocen esa cara B, esa cara horrible, lo propaguen, lo hagan público, lo que hace es que ejerce una presión muy fuerte sobre ellos en el sentido de que les amenaza de alguna manera con males terribles, y si algo de eso se sabe, ¿no? Esto, los hijos de narcisistas tienen una experiencia muy clara, ¿no? Cuando el narcisista les advierte que nada de lo que ocurre dentro de la familia puede conocerse fuera, cuando les dice que lo que ocurre en la familia queda en la familia, esas famosas frases que lo que hacen es perpetuar los abusos y perpetuar las explotaciones de determinadas personas. Lo que ocurre en el ejército queda en el ejército, lo que ocurre en el vestuario queda en el vestuario. Esas frases lo que pretenden en algunas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, lo que pretenden es encubrir el abuso y que nada de todo eso se conozca fuera. De todas formas, sabemos cómo opera el narcisista. Cuando la persona después ya rompe con el narcisista, no tiene inconveniente o no tiene ya tantas limitaciones para hablar acerca del narcisista y contar todas esas características que durante mucho tiempo estuvo ocultando. Como digo, hoy vamos a analizar estos 7 pecados vergonzosos, estos 7 comportamientos horribles que tiene el narcisista y que hacen daño a las personas que le rodean y a las personas con las que convive. En primer lugar, o este primer pecado que tendría el narcisista sería la falta de vergüenza y de arrepentimiento. Pero hablamos de vergüenza no en el sentido de miedo a realizar algún acto, porque ya sabéis que hay dos tipos de vergüenza. Una vergüenza es esa que sentimos, aunque en realidad son dos cosas muy diferentes, pero que las llamamos con el mismo nombre, ¿no? Una sería la vergüenza, que sería el miedo a quedar en ridículo, el miedo a no hacer bien las cosas, el miedo a no ser capaz de estar a la altura del papel que nos exigen. Por ejemplo, cuando yo tengo que hablar en público y no me atrevo a hablar en público, tengo miedo a equivocarme, tengo miedo a cometer errores, entonces se puede decir que yo siento vergüenza de hablar en público. Cuando, por ejemplo, me piden en una fiesta, me dicen, bueno, ahora tienes que bailar, ¿no? Y yo tengo miedo a bailar porque yo no me reconozco a mí mismo como un gran bailarín, entonces sé que no voy a hacer un gran papel o creo que no voy a hacer un gran papel, creo que los demás van a tener opiniones negativas de mí, que muchas veces todo eso es falso porque a la gente no le importa cómo yo baile o no baile, pero bueno, es una percepción personal. Yo tengo miedo a realizar eso, entonces siento eso que se llama vergüenza, ¿no? Que es el sentido, es la idea de pensar que yo puedo hacer algo mal y que los demás pueden apreciarlo, que los demás se van a reír, que los demás van a pensar mal de mí, ¿no? Es un miedo a lo que piensen los otros, es un miedo a las opiniones que los otros puedan tener sobre mí. Esto normalmente suele denotar, este tipo de vergüenza suele denotar una autoestima no muy alta, un autorreconocimiento no muy alto, un amor propio no muy alto, pero bueno, eso sería un problema aparte, ¿no? Que aquí lo que estamos hablando es de otro tipo de vergüenza. Hablamos de la vergüenza que uno siente cuando ya ha hecho algo mal, cuando uno ha cometido un error, cuando uno ha fallado en algo que se le había encargado, cuando uno ha cometido un acto que no es adecuado, cuando uno, por ejemplo, ha robado algo, aunque sea una pequeña cosa, y después se siente avergonzado de lo que ha hecho. Es un sentimiento de turbación en el ánimo que surge por la conciencia de que uno ha cometido algún tipo de falta, por algún tipo de acción deshonrosa o humillante.
este tipo de sensación, este tipo de desagrado, este tipo de incongruencia o de sentimiento malo, de malestar respecto a uno mismo, normalmente el narcisista no lo siente. El narcisista constantemente está cometiendo errores en donde hace cosas que son deshonrosas, que hace cosas que son humillantes, que hace cosas que él es consciente de que está faltando al respeto a las otras personas, que está siendo una persona inadaptada, que está siendo una persona que está actuando de una forma mal y lo hace de una forma consciente, y sin embargo no siente ni vergüenza ni arrepentimiento. El arrepentimiento es otra de las características que suele ir unido a la vergüenza, ¿no? Es el hecho de que cuando cometes un error no solo te avergüenzas, sino que te gustaría no haberlo cometido, que ese sería el arrepentimiento. Es decir, si ahora mismo tuviera que volver a vivir esta situación, no lo volvería a hacer. Ese sería el arrepentimiento. Por supuesto, nos faltaría el tercer elemento ya para completar las características del pecado cristiano, que sería el propósito de la enmienda, que sería la próxima vez que me vuelva a ver en esta situación, por supuesto que no lo voy a cometer. Como digo, en el pecado cristiano se dan estas tres circunstancias, que son la vergüenza, el arrepentimiento y el propósito de la enmienda. Todas estas tres cosas no se dan la falta, en las malas acciones de los narcisistas. Los narcisistas actúan a sabiendas de que lo están haciendo mal, a sabiendas de que están haciendo daño, a sabiendas de que están vulnerando los derechos o la privacidad o el espacio íntimo de otras personas, y lo hacen sin sentir ningún tipo de vergüenza, lo hacen sin sentir ningún tipo de arrepentimiento, y por supuesto mucho menos tienen un propósito de la enmienda, de corregirse, de no volver a cometer esos fallos. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos de que la falta de vergüenza es una característica típica de todas las conductas de los narcisistas, que son capaces de actuar de cualquier manera y no sienten absolutamente ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de arrepentimiento y ningún tipo de propósito de la enmienda respecto a las acciones que cometen, respecto a la forma en la que actúan. También otro de los aspectos de la vergüenza es la vergüenza que ellos provocan en otras personas. Por ejemplo, cuando el narcisista descalifica a alguna persona íntima a él delante de otras personas. Esto es algo muy característico de los narcisistas, cuando dejan en evidencia, cuando resaltan los fallos, cuando inciden sobre cualquier equivocación que comete alguna persona próxima a él, delante de otras personas, y esto lo hacen, esto es otra perspectiva del sentido de la vergüenza, no solo en el sentido de que ellos sientan o no sientan vergüenza, sino que dejan en evidencia, dejan en vergüenza, también existe esta expresión, dejar en vergüenza a otras personas, cuando delante de todo el mundo resaltan fallos que a veces no son ni siquiera existentes, ni siquiera ocurren en realidad, sino que ellos los consideran como fallos, ellos lo consideran como algo inadecuado, pero lo resaltan para humillar, para avergonzar a otra persona. Entonces, en este sentido, también sería otro pecado dentro del mismo, de este primer pecado que nos referimos a la vergüenza, es cuando provocan la vergüenza de otras personas, cuando avergüenzan a otras personas por algo que han cometido o que no han cometido, porque en muchas ocasiones son faltas que se inventa el narcisista, que considera el narcisista faltas de respeto que solo las ve él, que él considera cuando, por ejemplo, no le tratan como él espera que le traten, y avergüenza a esa persona porque, según él, no ha sabido tratarlo, no ha sabido darle el trato que él entendía que le correspondía. En segundo lugar, el segundo gran pecado son las fantasías irreales. El narcisista, siempre hemos dicho, que vive en un mundo de fantasía, pero no solo de fantasía personal, de que él se imagina cosas respecto a él mismo de grandeza, que sería un primer aspecto, ¿no? El narcisista piensa que él tiene unas capacidades superiores a las que tiene, piensa que es una persona de un nivel superior, que está tratando generalmente con personas que son inferiores a él, entiende el narcisista, tiene un sentimiento de que él sabe de todo,
que es un experto en cualquier materia que se le proponga. Todo esto forma parte de una serie de fantasías irreales que le llevan a actuar de una forma prepotente, abusiva, con superioridad, pero bueno, vamos a ir viendo después que esto da lugar a una serie de más pecados que van a ir apareciendo a continuación, pero también en sí mismo ya conforma un perfil. Cuando hablamos de ese afán grandioso del narcisista, nos referimos precisamente a esta fantasía en la que él vive, este mundo artificial que él se crea y que trata de imponer a todos los demás, que trata de alguna manera de obligar a todos los demás a que crean en este mundo, que crean en esta realización artificial. Por otro lado, hay otro mundo de fantasía también. No solo es ese mundo de fantasía que él se cree, donde él es superior, donde él organiza las cosas. También está el mundo de fantasía que organizan para la otra persona, que organizan para la víctima. Por ejemplo, cuando el narcisista está en la fase del enamoramiento, el narcisista crea un mundo basado en halagos, basado en promesas, basado en cosas que él asegura que van a ocurrir, en aspectos esenciales de la vida, en promesas que hace a la persona, en cosas a las que se compromete, que después todo eso resulta ser absolutamente falso. Cuando el narcisista promete respeto, promete cuidar, promete, asegura a la otra persona que en sus brazos, en sus manos, en su compañía va a ser la persona más feliz del mundo, que él es la persona perfecta para vivir con él, que realmente él es la media naranja de la otra persona. Esta sería la segunda vertiente de este mundo de fantasías irreales que crea el narcisista, porque no solo es esa fantasía de que él es superior, de que él está por encima de los demás, de que él es una persona de un rango, de un nivel superior y tú en realidad eres de un nivel inferior. No solo eso, sino también la segunda fantasía o la segunda parte de las fantasías que crea es ese mundo idealizado en donde él hace grandes proyecciones sobre cómo va a ser la vida, sobre lo que te depara a la vida junto a él, que vas a ser la persona más feliz del mundo, que vas a tener al mejor amante del mundo. Todo esto tiene mucho que ver con la disonancia cognitiva, con esa imagen que nos hacemos del narcisista, con esa creencia de que el narcisista es una bellísima persona, porque esas promesas que nos hace ese mundo irreal va a quedar grabado en nuestra mente. Nuestra mente, la víctima del narcisista, siempre va a estar esperando a que regrese ese mundo maravilloso que le habían prometido. Las personas tenemos necesidad muchas veces, sobre todo cuando estamos en situaciones de debilidad emocional, cuando estamos en situaciones difíciles, somos estamos muy propensos a creer en las promesas. Por eso muchas veces las personas se dejan arrastrar por las promesas de los políticos. Por eso muchas veces nos sorprendemos de que de repente un político determinado gane unas elecciones y lo hace gracias a todas esas promesas, a ese mundo futuro que asegura que va a ocurrir, ¿no? Con el narcisista ocurre algo parecido. El narcisista crea un mundo de fantasía gracias a todas esas promesas que consiguen engañar a la víctima, que consigue que la víctima crea en eso, pero no solo que crea en ese momento en que se produce el enamoramiento, sino que da lugar a una imagen de fantasía que queda permanente en el ambiente. La víctima, a pesar de que sufre, a pesar de que lo pasa mal, siempre confía en que va a aparecer esa imagen, ese narcisista salvador, ese narcisista que la adora, que la ama, que la quiere, en medio de todo el sufrimiento, de toda la vejación, siempre mantiene esa confianza en que ese narcisista en algún momento va a volver, en que en algún momento va a poder recuperarlo. Incluso muchas veces se implica personalmente en tratar de recuperar ese narcisista, quiere tratar de sanarlo, de curarlo, hace todos los esfuerzos posibles para que ese narcisista vuelva y no se da cuenta de que en realidad es una fantasía, es algo artificial que ha creado el narcisista, es una idea hecha a propósito para que actúe con ese fin que el narcisista pretende, que es de poder reforzar ese ciclo de idealización y abuso que se da constantemente, en lo que el narcisista es un artista. Esto es lo que llamamos en realidad dependencia emocional, cuando una persona se cree esa imagen, cuando una persona se enamora de esa imagen del narcisista y después no es capaz de despegarse de ella porque el narcisista ha sabido tejer los hilos, ha sabido
crear los incentivos suficientes para generar esa dependencia. Es sobre lo que va a tratar nuestro nuevo taller que comienza ahora en este viernes. Va a tratar precisamente sobre la dependencia emocional, cómo ser capaces de salir de la dependencia emocional. En tercer lugar, el tercer gran pecado del narcisista. El tercer gran pecado del narcisista es la arrogancia. El narcisista manifiesta una arrogancia, pero no solo arrogancia, sino una indiferencia respecto a las emociones con las otras personas, y que esto va a ser una de las características esenciales del narcisista. El narcisista normalmente tiene una autoestima muy baja. Sabemos que el narcisista es una persona muy insegura, que es una persona que no tiene unos objetivos claros en la vida, que no tiene unos objetivos altruistas en la vida, unos objetivos buenos en la vida, sino que su única finalidad, su único objetivo, su única razón de existir es el conseguir ese combustible negativo, ese combustible que es el que lo haga sentirse superior, el que lo haga sentirse por encima de los demás, el que le dé toda esa importancia que él quiere. En realidad esos son todos los objetivos de su vida, no pretende nada más, no pretende llegar a ningún sitio, no pretende mejorar el mundo ni hacer felices a nadie. Lo único que busca es su propia satisfacción personal, conseguir, como decimos, ese combustible que lo haga sentirse superior a los demás, y ahí se acaba todas sus pretensiones. Dentro de toda esta parafernalia que crea el narcisista para proyectar una imagen, para agradar a las otras personas, todo esto no es más que un entretejido de circunstancias que genera para dar esa idea, para transmitir esa idea de que él está por encima de los demás. Un elemento muy importante de esta imagen que proyecta, de esta idea de superioridad, o al menos lo que él entiende que es esa imagen que debe proyectar, es la arrogancia. La arrogancia es la característica típica de esas personas que se creen que son superiores, esas personas que se creen o bien que tienen un nivel económico más alto, o bien que tienen un nivel intelectual más alto. Esto también, los narcisistas, los intelectuales, por principio son arrogantes porque creen que están por encima de los demás, igual que ocurre con los ricos, igual que ocurre con cualquier persona, incluso dentro de las profesiones. Cuando una persona lo nombran encargado, de repente quiere dar instrucciones a todo el mundo, quiere que todo el mundo respete lo que él dice, quiere que todo el mundo se calle cuando él habla, que nadie diga nada en contra de lo que él opina. Eso no es más que arrogancia. Los seres humanos somos muy propensos a caer en la arrogancia. De hecho, la arrogancia es uno de los pecados capitales del cristianismo, porque es algo a lo que tenemos tendencia a caer con facilidad, pero sobre todo la persona que tiene mayor facilidad para caer en este pecado capital, para caer en esta falta, es el narcisista. Para el narcisista la arrogancia es algo que va congénito, es algo que se exige en el papel el que el narcisista sea arrogante. Incluso los narcisistas encubiertos, que son narcisistas más discretos, que son narcisistas que no quieren alardear de su condición, que no son como un narcisista grandioso que quiere demostrárselo a todo el mundo. Incluso los narcisistas encubiertos son arrogantes, lo son a su manera, por supuesto, lo son a un nivel, diríamos, a un nivel chico, a un nivel bajo, pero también son arrogantes. Cuando uno conversa directamente con un narcisista encubierto, descubre esa arrogancia en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas, en cómo quiere imponer sus opiniones, en cómo trata de manipular para conseguir pequeñas cosas, cómo nunca da el brazo a torcer y nunca cede en una opinión que él tenga. Siempre se considera más listo que los demás, siempre se considera que tiene más razón que los demás, porque no hay que olvidar que un narcisista es un narcisista, sea grandioso, sea vulnerable, sea lo que tú quieras. Podemos coger esta clasificación que tenemos por ahí de narcisistas, donde hablamos de narcisistas cerebrales, de narcisistas corpóreos, de muchos tipos de narcisistas, y todos, la característica de la arrogancia está presente en todos ellos, porque es una característica imprescindible, necesaria en un narcisista. Como decimos, el narcisista trata de proyectar una imagen de superioridad, y esa imagen de superioridad
tiene que ir asociado a permanentemente demostrar que es el mejor, que es el que más sabe, que es el que tiene opiniones más acertadas, que las grandes ideas son suyas, rápidamente se apropia de las ideas de los demás y lo hace de una forma despreciativa respecto a los otros, como que él es más inteligente y los demás no están a su altura. Eso en realidad, en el fondo, no es más que pura arrogancia. En cuarto lugar, otro de los pecados capitales que también el cristianismo considera como un pecado capital, es la envidia. Y aquí vamos a volver a desdoblar el sentido, igual que hemos hecho en varias ocasiones, vamos a volver a buscarle dos sentidos a la envidia. Cuando hablamos de la envidia, la primera, por supuesto, el primer sentimiento de envidia es la envidia que tiene el narcisista por los bienes, las cosas, las características, los dones que tienen otras personas. El narcisista envidia cualquier cosa que otra persona tenga y que él no la tenga. Independientemente de que esas cosas que la otra persona tiene sean merecidas, sean heredadas, sean la razón que sea, al narcisista en realidad no le importa, al narcisista lo único que le importa, lo único que le interesa es que él se siente superior y que él no entiende que alguien pueda tener otras cosas que él no tenga. Por ejemplo, que cualquier persona tenga una casa mayor que la de él, aunque se la haya ganado trabajando, o que sea una casa que ha heredado de sus padres, o que sea la circunstancia que sea, o incluso que le haya tocado en la lotería, ¿no? Cualquier circunstancia es suficiente para despertar esa envidia congénita del narcisista, pero no solo puede tener envidia por cosas de ese tipo, puede tener envidia, por ejemplo, porque la mujer de un amigo sea más bonita, por ejemplo, que su propia mujer, puede tener envidia porque la otra persona sea alta y él sea bajito, puede tener envidia porque uno viva en un barrio y él no pueda vivir en ese barrio. A veces incluso tienen envidia de circunstancias que son peores. Por ejemplo, a veces una persona tiene un trabajo que es mucho peor pagado, mucho peor, eh, más duro de realizar la otra persona, y sin embargo el narcisista puede envidiarlo simplemente porque tiene una mayor proyección social. O sea, en realidad lo que envidia no es la dificultad del trabajo o el esfuerzo que requiere, sino lo que envidia en realidad es la proyección social. El narcisista es una persona que cree que tiene derecho a todo, que cree que la sociedad solo tiene que existir para coronarlo a él como el más grande, el más maravilloso. Entonces cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier persona que destaque más que él es rápidamente objeto de envidia del narcisista, porque el narcisista le gustaría tener esas cualidades, le gustaría parecerse a esa persona, le gustaría que lo admiraran como admira a esa persona, nunca se siente satisfecho con sus propias cosas. Aquí es una demostración más de la baja autoestima o de la nula autoestima del narcisista, porque la autoestima conlleva que uno se sienta satisfecho por lo que es, uno se sienta orgulloso por lo que uno es, y con eso tenga suficiente. No necesita por qué parecerse a todo el mundo, no necesita por qué tener las cualidades de todo el mundo. Uno se siente feliz con sus propias cualidades, con sus propios dones, con lo que la naturaleza le ha dado, ¿no? Y además se conforma con eso, porque eso forma también parte de lo que es la autoestima, ¿no? Sin embargo, el narcisista nunca está satisfecho con lo que él tiene, siempre anhela lo que tienen los otros, le gustaría poder arrancarle a los otros esas cosas que han conseguido, le gustaría poder quitar a todo el mundo cualquier cosa que los otros tengan, cosa o talento o capacidad o cualquier tipo de situación. El otro tipo de envidia a la que nos referimos es la envidia que él cree que le tienen a él. Es la envidia que él cree que proyecta sobre los demás. El narcisista siempre es muy celoso de sus propias cosas porque tiene un miedo muy grande de que pueda perder esas cosas que tiene, esa situación que tiene. Por ejemplo, esto se percibe muy bien en el mundo laboral. Cuando el narcisista ocupa un puesto, vamos a suponer que pongan de supervisor al narcisista o que lo pongan de encargado o que le den cualquier puesto en el que destaca un poco más que los demás, el narcisista va a vivir absolutamente preocupado, permanentemente preocupado, porque se imagina
que las otras personas sienten envidia de él, que las otras personas quieren quitarle eso que él tiene, que las otras personas pueden aprovecharse de esa situación que él tiene porque le tienen envidia, porque anhelan eso que él ha logrado, porque cree que él ha logrado más que los demás, porque se imagina, proyecta ese defecto que él tiene, esa enorme envidia que él tiene, la proyecta sobre los demás y cree que todos los demás envidian sus propias cosas. Esto, por supuesto, hace al narcisista vivir en una situación de angustia permanente, porque igual que cuando envidia a los demás, la envidia tiene ese problema de que te corroe por dentro, pero también el imaginar que los demás envidian tus cosas y que pretenden quitártelas, que pretenden aprovecharse de ti, que están pendientes al momento en que te descuides para soltar sobre ti, para arrebatarte eso que tú has logrado, también eso crea una situación de incertidumbre, una situación de angustia, de ansiedad, que también es una de las que contribuyen a que el narcisista a lo largo de la vida vaya siendo una persona cada vez más infeliz, vaya siendo una persona cada vez más amargada, que nunca disfrute de los momentos, no disfruta de nada de lo que tiene, porque está preocupado, por un lado, de conseguir otras cosas que envidia de los demás, nunca se siente satisfecho con lo que tiene, sino que siempre anhela lo de otros, pero al mismo tiempo tiene también la respuesta contraria, que es que eso que tiene miedo a que se lo quiten, vive constantemente protegiendo esas cosas que tiene, protegiendo su dinero para que nadie se lo quite, protegiendo ese puesto de trabajo que logró para que nadie, siempre desprestigiando a los compañeros, como ya curándose en salud, tratando de prevenir que pueda ocurrir cualquier circunstancia, entonces hablando siempre en contra de los demás, tratando de hacer daño, tratando de descomponer los grupos, tratando de crear malestar, simplemente porque cree que de esa manera protege lo que tiene y evita que nadie se lo pueda quitar, evita que nadie pueda venir a robarle eso que él entiende que tiene, ¿no? En quinto lugar, y esto ya viene de la infancia, este es un sentimiento que se genera en la infancia, es el sentido equivocado de la justicia. Esta es una de las características fundamentales de los narcisistas. A todos nos han educado desde niños en lo que, o deberían habernos educado. Yo creo que la mayoría hemos recibido este tipo de educación respecto a lo que es bueno, respecto a lo que es malo, los valores morales de las cosas, respecto a las leyes, a que se crean unas leyes sociales, que es un acuerdo entre las personas. Las leyes no son más que acuerdos, todos nos ponemos de acuerdo en que una cosa está bien o una cosa está mal, todos nos ponemos de acuerdo, o al menos nuestros representantes se ponen de acuerdo para decidir que por una carretera no se puede ir a más de 120 km por hora o de 100 km por hora, la velocidad que se estime. Nos ponemos de acuerdo en que cuando uno acude a un restaurante tiene que pagar, nos ponemos de acuerdo en que cuando uno va a solicitar un trámite y hay unas personas delante, pues uno tiene que ponerse detrás y esperar la cola. Todos esos son acuerdos a los que llegamos las personas. Unos están por escrito en las leyes y cuando los rompes te pueden sancionar y multar. Otros no están escritos, sino que es un acuerdo social entre las personas. Por ejemplo, el hacer una cola, el esperar el turno para cualquier circunstancia, el no tratar por ejemplo, no hablar muy alto porque molestas a otras personas, no fumar en locales cerrados. Bueno, hay alguno que sí está regulado por ley, otros no están regulados por ley, pero dependen del respeto de una persona hacia los demás. El problema del narcisista es que él tiene un sentido equivocado, él piensa que él tiene más derechos que los demás, entonces piensa que todas estas leyes a él no le aplican. Esto, como digo, es uno de los rasgos típicos que viene de la infancia, que viene, siempre explicamos que el narcisismo es un trastorno que surge en la infancia, que empieza en la infancia por ese trato de sobreprotección de los padres, en donde los padres impiden que el niño se frustre, siempre lo protegen de todo, le hacen las tareas del colegio, después le hacen creer que ha sido él quien las ha hecho, que todo el mérito es de él, cuando después de que sus padres le han hecho las tareas del colegio, el profesor le pone una puntuación muy elevada por esas tareas, le alaban, le dicen mira qué bien lo has hecho cuando no ha hecho nada en absoluto. Todo ese mundo de sobreprotección, todo ese mundo de evitar que se frustre, que se enfrente con las dificultades, de tratar de resolverle todo, lo que le va creando es una conciencia de que las reglas para él son diferentes a las de los compañeros, porque los compañeros tienen que hacer ellos sus propias tareas, los compañeros tienen que enfrentarse a sus dificultades, mientras que en su caso son sus padres quienes les protegen de toda esa circunstancia.
el hijo rápidamente aprende a manejarse en ese mundillo, aprende a manipular a sus padres, aprende a qué es lo que tiene que hacer para conseguir que sus padres reaccionen como él quiere, y en ese mundo de manipulación que se va creando primero en la infancia, después en la adolescencia, después en la juventud, poco a poco eso se va fortaleciendo, se va conformando, se va desarrollando ese tipo de personalidad determinada, y eso es lo que a partir de una determinada edad, a partir de la mayoría de edad, consideramos que es el narcisismo. Decimos que el narcisismo es un trastorno de adultos porque en realidad a lo largo de la juventud, de la infancia, la juventud, la adolescencia, se va formando. Hasta determinada edad los padres tienen capacidad para corregir ese tipo de educación. Todavía cuando un niño tiene 10 años, 11 años, 12 años, estamos a tiempo de poder corregir eso, de poder solucionar ese narcisismo incipiente que está empezando a aparecer. Cuando ya el niño tiene 16, 17, 18 años, ya es realmente muy difícil que se pueda corregir eso, porque ya es algo que tiene tan interiorizado, es la forma en la que el niño o ya el joven entiende la vida. Y una de las características esenciales que se ha ido formando a lo largo de ese proceso es este sentido de la justicia, en donde las reglas siempre favorecen al narcisista porque es lo que ha vivido en la infancia, que siempre todo es favorable a él, siempre todo se adapta a las necesidades de él. Si saca una mala nota, los padres van a acusar al profesor de que es el profesor quien no entiende al niño, que es el profesor quien no sabe explicar, que es el profesor quien comete errores. Si tiene un problema con sus compañeros, de que sus compañeros no lo acepten, de que sus compañeros se peleen con él, de que no le dejen jugar, siempre la culpa es de los compañeros, nunca el niño tiene ninguna culpa. No estoy diciendo que no haya situaciones de abuso, que no haya situaciones de bullying, por supuesto que las hay, pero estoy diciendo en este caso el niño es un niño inadaptado que le cuesta integrarse. Los otros niños no aceptan que alguien venga a imponerles las reglas en los juegos, eso es algo típico de los niños, pero los padres lo que hacen es, en vez de analizar ese problema y ver qué es lo que ocurre y ver qué solución se puede proponer, no, indefectiblemente, invariablemente se ponen de parte del niño y acusan a sus amiguitos, acusan a los otros compañeros de ser los culpables de todo lo que ocurre de una forma totalmente irracional y sin haber examinado cuáles son las causas que ocurre. Cuando el niño percibe todo esto, entiende que él tiene ciertos privilegios, entiende que está por encima de los demás, que las reglas que aplican para todos sus compañeros, para él no aplican porque sus padres lo protegen, porque sus padres son los que ponen esas reglas, de forma que adquiere este sentido torcido, este sentido equivocado, este sentido erróneo de la justicia, en donde la justicia está para favorecerlo a él. Entonces, a partir de entonces, a partir de la edad adulta, siempre va a creer que él tiene derecho a cosas que no tienen derecho a los demás. Cuando un narcisista llega a un sitio donde hay una cola, va a buscar la manera de saltársela, bien sea con alguna amistad, bien sea influyendo a alguna persona, bien sea tratando de colarse y tratando de vulnerar todo eso, bien sea engañando a otras personas. Y esto va a ocurrir sistemáticamente en todo. Cuando está en el trabajo, siempre va a entender que existen otras reglas para él, va a tratar de confraternizar con los jefes para tratar de aplicarse las reglas que tienen los jefes, siempre va a considerar que en los trabajos debería ganar más dinero que los demás, y cuando no gana más dinero que los demás le va a parecer mal. Siempre va a considerar que siempre todas esas reglas que se aplican no aplican para él, porque él es una persona diferente, él es una persona distinta, y porque toda su vida se ha acostumbrado a que se crean unas reglas especiales para él, a que, por ejemplo, lo mejor de un plato, la guinda que trae el pastel, siempre le toca a él. Siempre, si a él le gusta el chocolate, la parte de chocolate siempre se le reserva a él. Si a él, cuando van a comer, lo que le gusta es el muslito de pollo, pues ese muslito del pollo siempre se le guarda a él. Siempre se le privilegia frente a todos los demás, y entiende que eso es su propia condición de vida, es la forma en la que él tiene que relacionarse con los demás. En sexto lugar, y aquí llegamos a uno de los aspectos más esenciales que yo siempre he considerado que es uno de los rasgos más característicos del narcisismo, y quizá el peor pecado de todos, que es el concepto de explotación de los demás. Es el concepto de que todas las personas están a disposición del narcisista para que el narcisista consiga aquello que pretende, que generalmente en el fondo es obtener ese combustible narcisista, sentirse superior a los demás, sentirse por encima de todos, y eso lo consigue mediante el abuso, mediante la explotación,
mediante la falta de respeto, la humillación de otras personas. Ese es el sexto pecado capital, el sexto pecado horrible que comete el narcisista, es este abuso. Ya digo que para mí este es el más cruel, el más duro, el que mejor define al narcisista, y si hay algo que de verdad define lo que es un narcisista, es esa característica de abusador, de maltratador, de perpetrador, de persona que hace daño a los demás, que hace sufrir a las otras personas. Este es un aspecto esencial, sobre todo en la dependencia emocional. Cuando hablamos de dependencia emocional, cuando hablamos de cómo solucionar, cómo encontrar salida a la dependencia emocional, este es el aspecto crucial. La víctima tiene que entender que la persona que ella supone que la ama, o la persona a la que ella ama, en realidad no es más que un maltratador, es un abusador que no quiere a nadie, que no ama a nadie, que todo lo hace con la única finalidad de conseguir lo que a esa persona le interesa, que no es más que una persona envidiosa, avariciosa y egoísta, que lo único que quiere es conseguir sus propios fines. La esencia de poder superar la dependencia emocional, que es de lo que va a tratar este taller que vamos a empezar el viernes, la esencia de todo eso es darnos cuenta de que estamos ante un personaje que está interpretando un papel, que nunca te ha amado, que nunca te ha querido, que todo eso que proyectas, imagen que proyectas de preocupación por ti, no es más que una pantalla, no es más que una imagen, que a lo que tienes que darte, a lo que tienes que ir, lo que tienes que entender es el abuso, lo que tienes que entender es el dolor, es el daño, es la falta de respeto, es la explotación que estás sufriendo por esta persona. Una explotación que no solo se da en el aspecto emocional, también se da en el aspecto económico y se da en el aspecto físico, porque muchas veces limita tus movimientos, limita tus amistades, limita que vayas o vengas a un lado u otro, te determina cómo tienes que vestir. O sea, no es una explotación que se reduzca exclusivamente al mundo emocional, sino que, como digo, muchas veces entra también en el aspecto económico, cuando te piden dinero, cuando controlan tu cuenta, cuando se benefician del capital que tú puedas tener, cuando te piden préstamos que nunca te devuelven. En esas circunstancias el narcisista es un abusador que se está aprovechando de su situación, se está aprovechando de esa imagen que crea, de esa situación que genera, de esa dependencia emocional que crea en ti y que hace que tú quedes sujeta de él y que él pueda hacer contigo lo que quiera. Esto desde luego es el peor aspecto que puede tener un narcisista, o el peor pecado que puede cometer un narcisista es precisamente esta tendencia a sobrepasar, a abusar de las personas, a causar daño en las personas, a humillar, a vejar, a casi diríamos torturar emocionalmente a las personas sin ningún tipo de contrapartida, sin ningún tipo, solamente porque ha creado esa imagen de persona a la que tú le debes algo, a la persona a la que tú te tienes que entregar porque lo amas, porque lo quieres, o porque él trata de crear esa idea de que lo quieres y de que lo amas. Y en séptimo lugar, el séptimo pecado capital, que está también relacionado con el anterior, es la falta de límites que tiene el narcisista. Normalmente todas las personas actuamos dentro de un marco de respeto, de un marco de educación, de un marco legal, de un marco que creamos para facilitar la convivencia entre las personas. Por eso normalmente todos nos ponemos límites, nos autolimitamos, nosotros no nos metemos, una persona no debe meterse en la vida de otra persona, al menos en la esfera privada de esa persona. Cada uno de nosotros a nuestro alrededor tenemos una esfera de un ámbito que es un ámbito privado. Ahí es donde quedan decisiones muy personales, ahí es donde están nuestros amigos, ahí es donde están nuestros secretos, donde están nuestros sentimientos, donde están nuestros contactos, y nosotros decidimos qué cosas deseamos compartir de ese universo personal que tenemos dentro de nuestra propia esfera, dentro de nuestra personalidad. Nosotros decidimos qué cosas queremos compartir con los demás. Decidimos, claro, con unas compartimos más, con otras compartimos menos. Con nuestra pareja es quizá con la que más compartimos, después con otras personas, con familiares, con amigos, compartimos otras cosas distintas. Con personas extrañas también compartimos algunas cosas, como son saludos, como pueden ser sonrisas, como pueden ser conversaciones, pero vamos graduando qué es lo que nosotros compartimos con cada persona,
Y eso lo decidimos nosotros, porque eso es precisamente una de las características esenciales de la persona, es que decide sobre esa esfera privada y decide de qué grado o en qué manera comparte con los demás. Esto forma parte también, volviendo a los talleres, del taller, nuestro taller de cómo fijar límites, cómo poner límites, precisamente hace relación o da sentido a este séptimo pecado, que es la falta de límites del narcisista. El narcisista es un rompedor de límites, un destrozador de límites, no le gusta que la gente le ponga límites porque él, como decimos, tiene un sentido torcido de la justicia, tiene un sentido de la propiedad sobre las personas, tiene la capacidad de cosificar a las personas, de considerar las cosas y de considerar que él es el propietario de esas cosas que en realidad son personas. Como él es el propietario, como él es el dueño, él piensa que no existe ningún límite, él piensa que puede profanar esa esfera personal, que la puede destruir, que puede entrar y hacer lo que le dé la gana. Así se siente con derecho, por ejemplo, a revisar el celular de su pareja, se siente con derecho a, si tiene una agenda, a leer esa agenda, se siente con derecho a decirle cómo tiene que vestir o cómo no tiene que vestir, se siente con derecho a decirle qué amigos tiene que tener o qué amigos no tiene que tener, si puede salir o no puede salir, si puede ir a tomar café con las amigas o no puede ir a tomar café, si puede estudiar o no puede estudiar, si puede trabajar o no puede trabajar. Son cosas que son exclusivamente de la esfera personal, que una persona no tendría por qué permitir a nadie meterse en ese campo, que no tendría por qué permitir a nadie que entrara dentro de ese espacio personal que es absolutamente intransferible, que no podemos ceder a nadie el control de ese área, ¿no? Sin embargo, el narcisista rompe todos los límites, el narcisista, bueno, como no voy a entrar aquí a explicar todo el proceso de enamoramiento y de desvalorización que viene en el ciclo narcisista, pero sí que es un proceso estudiado, es un proceso bueno, lo veíamos el otro día con la desensibilización sistemática, ¿no? Que es el sistema por el que el narcisista pasa de esa fase de enamoramiento a esa fase de desvalorización, ¿no? Cómo utiliza esa psicología oscura, cómo utiliza esa psicología al revés, buscando el perjuicio y no el beneficio del paciente, para meterse en la vida de las personas, para romper precisamente estos límites de los que hablamos, para destruir esta intimidad que tienen las personas, esta esfera personal que tiene cada uno, cómo son capaces de romper todo eso, porque decimos que el narcisista es un experto en destruir límites. Por eso es tan importante, cuando uno se forma como persona, en aprender a fijar límites a las otras personas, aprender a poner unas barreras ahí. No solo el narcisista rompe límites, hay muchas personas que rompen límites, hay otro tipo de personas tóxicas también, como pueden ser los sociópatas, como pueden ser los psicópatas, también personas egoístas, personas manipuladoras, que les gusta precisamente abusar de otras personas, y una de las formas de abuso o un requisito para las formas de abuso es romper esos límites, entrar en la intimidad de la persona para decirle lo que tiene que hacer o para decirle cómo tiene que vestir o para incluso recabar información de esa persona, para revisar su teléfono móvil, para todo este tipo de situaciones que en realidad son situaciones vejatorias de la persona porque destruyen esa intimidad. Ya digo que aquí lo esencial es aprender a fijar límites, es una de las cosas que deberíamos aprender desde niños, pero muchas veces esto no es posible porque muchas veces en nuestra propia familia existe algún grado de toxicidad. No vamos a decir que todas las familias sean narcisistas o que todas las familias sean terriblemente tóxicas, pero sí que en todas ocurren algún tipo de situaciones que no son las ideales, ¿no? Que no son las mejores, en donde normalmente a veces un padre o una madre excesivamente preocupado, excesivamente controlador, pues es un padre o una madre que constantemente están rompiendo nuestros límites de jóvenes, porque ya de jóvenes tenemos que tener un control sobre nuestra área. No voy a decir que un niño pequeño tenga que tener un área privada muy extensa, ¿no? Pero ya un joven sí tiene su propia vida. Muchas veces los padres cometemos el error de romper esos límites porque nos creemos con el derecho de controlar la vida de nuestros hijos. En realidad lo que estamos haciendo es educándolos para que después, posteriormente, venga cualquier otra persona y pueda romper también esos límites. Le estamos enseñando que los límites se pueden romper, que no tiene por qué ser algo inamovible, y en realidad lo que estamos es deseducándolos, ¿no? Estamos educándolos mal
porque el niño no aprende a hacer respetar los límites a las otras personas, considera que cualquier persona con autoridad, como puede ser un padre, puede romper esos límites, y cuando después llega a la edad adulta se va a encontrar con que su pareja, por ejemplo, también quiere romper esos límites y él se lo va a permitir. El aprendizaje de los límites es algo que teóricamente debería darse en la familia. Son los padres los primeros que tienen que respetar los límites de sus hijos, enseñarlos a que educarlos cómo tienen que hacer para respetar, cómo tienen que hacer para que otras personas no rompan esos límites. Y como digo, muchas veces todas las familias tienen algún pequeño grado de toxicidad. No existe la familia perfecta, la familia ideal. Siempre, a veces incluso el exceso de cariño, el exceso de protección, el exceso de asegurar que no vaya a ocurrir nada. Sobre todo esto ocurre mucho en la adolescencia, que es una situación tan complicada respecto a la educación, ¿no? Donde se viven tantas crisis internas continuamente, donde existe esa transformación tan tremenda en los jóvenes, donde los jóvenes pasan de ser algo que podríamos decir que pertenecen a sus padres, a esa situación en la que ya pertenecen al mundo y ya están completamente alejados de sus padres. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado de enseñar a nuestros hijos no solo a que ellos cuiden de sus límites, sino también que sean capaces de impedir que otras personas los vulneren, porque esa es la verdadera educación que les podemos aportar. Como digo, en muchas circunstancias las personas, ya sea por una exagerada presión por parte de los narcisistas, por aplicación de psicología oscura o psicología inversa, como habíamos comentado la semana pasada, ocurre esta vulneración de estos límites, y esto es algo característico, típico de los narcisistas. El narcisista quiere controlar de forma absoluta a la persona, quiere tener a la persona en sus manos, quiere descubrir todos esos secretos que tiene la persona, y esto solo lo puede lograr rompiendo esos límites, rompiendo esa esfera particular que tiene cada uno, y esto es uno de los daños más terribles que se pueden causar a las personas, porque destruye todo el mundo personal de cada uno, ¿no? Hace que una persona se aleje de sus amigos, hace que una persona pierda la libertad, hace que una persona pierda la intimidad. Es esencial el mantener los límites, el mantener esa esfera protegida, el que no puedan entrar a nuestro interior, que no puedan destruir nuestras emociones, que no puedan destruir nuestros sentimientos. Como digo, el narcisista es una persona especializada en todo esto. Como ya para hacer un pequeño resumen, los 7 grandes pecados que tiene el narcisista, como decíamos, las 7 grandes faltas son, en séptimo lugar, la falta de límites; en sexto lugar, la explotación, el abuso, la manipulación, la vejación de las otras personas para obtener ese combustible negativo; en quinto lugar, ese sentido erróneo de la justicia, o ese sentido interesado de la justicia, que siempre lo favorece a él, que cree que todas las reglas están hechas para favorecerlo a él, que crea en los entornos en los que él puede controlar, crea ese sentido, ese sentimiento de que él está por encima de los demás, de que él tiene derechos sobre los demás, de que él puede imponer sus propias reglas, de que él puede imponer a la familia, a las personas que tiene bajo su control, las reglas sobre cómo tienen que vivir, vulnerando, ya digo, todos estos límites, vulnerando los derechos personales, vulnerando los derechos que cada persona tiene. En cuarto lugar, la envidia. El narcisista es envidioso en un doble sentido. Él envidia lo que tienen los otros, al mismo tiempo cree que todos los otros lo envidian a él, lo que le crea una situación de incertidumbre, de inseguridad, de ansiedad, de incongruencia tremenda. En tercer lugar, la arrogancia, un defecto, un pecado típico de los narcisistas. Los narcisistas en general todos son arrogantes porque va con su papel. Ya digo que hasta los narcisistas encubiertos son arrogantes cuando uno los trata de cerca, cuando uno se aproxima a ellos. A pesar de que no llaman la atención demasiado, uno percibe esa arrogancia en el fondo, percibe que siempre creen que tienen razón. En segundo lugar, ese mundo irreal que se crean, ese mundo de fantasía al que arrastran a sus víctimas, ese mundo irreal de fantasía de creerse los superiores, de creerse por encima de los demás, pero también hacen creer a la víctima que la aman, hacen creer a la víctima que esa es la persona de su vida. Todo eso es una fantasía que ellos generan, pero no solo para ellos, sino que son capaces de contagiar a algunas personas que les rodean, contagiarles ese sentido de trascendencia de esa relación que tienen,
que es lo que genera la dependencia emocional y que después es tan difícil de solucionar. Y después ya en primer lugar, la primera que señalábamos es la falta de vergüenza y de arrepentimiento tanto de respecto a las acciones que cometen como al miedo a poder vulnerar los derechos de los demás. Como decimos, estos son los 7 pecados más grandes, los 7 pecados capitales, podríamos decir, de los narcisistas. Yo aquí destacaría sobre todo el del abuso sobre los demás, esa es la característica esencial. Todos los demás, de alguna forma, se pueden ir soslayando, se pueden ir, si nosotros fijamos unos límites claros, si nosotros somos capaces de defendernos o de manifestar nuestra personalidad frente a los narcisistas, todos los demás se pueden ir llevando, claro, cada uno por separado. Cuando se dan todos juntos, la verdad es un choque tan grande que es difícil hacer frente a todo ello, pero sobre todo el abuso es la característica más terrible de todas las que tiene el narcisista. Bueno, amigos, muchas gracias. Vamos a pasar ahora al chat. Vamos a pasar a ir comentando, respondiendo a las preguntas que me hacéis. Antes de nada, recordaros que este viernes próximo empezamos el nuevo taller que se va a tratar sobre la dependencia emocional, cómo vencer, cómo superar la dependencia emocional. La dependencia emocional es una de las características que está presente en casi todas las relaciones tóxicas. Es eso que hace que las personas no puedan romper definitivamente con los narcisistas, que crean, que se sientan enamoradas, que aman, que no puedan, que sientan que no pueden vivir sin esa persona, que piensen que si se alejan de esa persona su vida se va a terminar. Eso es la dependencia emocional. Vamos a hacer un taller sobre dependencia emocional. Ya sabéis que son un tipo de talleres breves, breves, son 4 semanas de duración, son talleres muy concretos, muy concentrados, que después podéis seguir trabajando con ellos, que seguís teniendo todo el material a vuestra disposición, todos los vídeos, todo queda a vuestra disposición para que sigáis trabajando en ello. Tenemos otros 2 talleres más, este ya es el tercero. Tenemos un taller sobre cómo fijar límites, que hablábamos ahora mismo de la importancia de fijar límites, y otro también muy importante, cómo gestiono mis emociones, cómo aprendo a manejar mi emocionalidad para que otras personas no abusen de mí, para que otras personas no se aprovechen de mí. Estos talleres, como digo, el precio de cada taller es de solamente 10 euros, son talleres hechos para llegar a todo el mundo, para que todo el mundo pueda tener a su disposición esta formación. Os digo que es realmente interesante. Las personas que deseen participar en estos talleres, en cualquiera de ellos, podéis comenzarlos en cualquier momento, solamente dirigiéndose a antoniodevicente24@gmail.com. Me decís el país desde el que me habláis y el nombre completo, y yo os mando información respecto al taller y todas las indicaciones necesarias. Así que bueno, vamos a pasar al chat. Bueno, saludos. Como ya sabéis, voy a saltarme un poquitín los saludos, daros todos por saludados para tratar de responder el mayor número posible de preguntas. Alberto dice: hola Antonio, he podido observar cómo sus charlas, que el narcisista tiene mucho espacio tomado sobre su víctima, por eso esta no se da cuenta de lo que está sucediendo. Efectivamente, pero sobre todo, como señalaba antes, lo que ocurre es que el narcisista crea un mundo artificial, crea un mundo de fantasía que es el que le transmite a la víctima. Todo esto parte de la dinámica narcisista, parte de la fase del enamoramiento, que es donde construye este mundo artificial, esta vida artificial, que es la que la víctima se cree. La víctima se cree que el narcisista está enamorado de ella, que el narcisista la quiere, que el narcisista en realidad siente algo por ella, cuando todo eso es falso, cuando todo eso no existe. Eso es lo esencial de la relación con un narcisista, es precisamente ese mundo artificial que crea el narcisista. Azucena nos dice: son estafadores emocionales y a menudo también estafadores económicos. Por supuesto que sí, las desgracias económicas que suceden con las relaciones de los narcisistas son tremendas. Hay que tener mucho cuidado con el dinero, no fiarse de nadie nunca con el dinero. Las parejas tienen que aprender a administrar el dinero cada uno por separado, cada uno cuidar de lo suyo. No es una prueba de amor dejar que la otra persona administre tu dinero o controle tu dinero, eso es una prueba de falta de libertad. José Olivares: ¿cómo puedes dormir con café a estas horas, Antonio? Bueno, porque yo estoy en España y aquí ahora son las 6, las 7 de la mañana,
O sea que yo estoy empezando el día, no lo estoy terminando. En América es de noche, en América os vais a acostar ahora, yo me acabo de levantar, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Alma Uribe Moreno, hola José, es que España ya amaneció. Ah, ven, le está explicando. Eh, Ciria Méndez, bendiciones doctor, gracias por enseñarnos muchas cosas. César María, tengo dos hermanas, ambas narcisistas, una evidente, diagnosticada como bipolar, la otra narcisista encubierta. Bueno, en este caso, César, yo lo que te recomendaría es que trataras de alejarte un poco de ellas, simplemente para que no te incidiera tan directamente esos trastornos, ¿no? Romre, no sé cómo descifrar su mirada, no sé si me odia, se burla o me coquetea, quedo muy confundida ya que me mira fijamente y descaradamente solo cuando no hay nadie más al frente. Bueno, yo creo que de alguna forma si una persona te está coqueteando constantemente y no es capaz de dar el paso, tienes que preguntarte qué es lo que está ocurriendo. De todas formas, lo mejor es hablar con las personas y preguntarles qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que en las relaciones emocionales siempre hay que tratar de que las cosas sean claras, de que no haya términos confusos porque eso puede dar lugar a muchos malos entendidos. Carol Vázquez, cuando le pasa algo fuerte, es decir, algún evento traumático, siempre quiere que los demás lo vean siempre como a modo que quieren que siempre lo apapachen. Bueno, yo creo que, Carol, yo creo que cualquier persona cuando experimenta algún evento traumático, yo creo que todo el mundo entiendo que apapachen es que lo consuelen, ¿no? Que lo abracen. Yo creo que todo el mundo cuando experimenta un evento traumático quiere sobre todo las personas queridas, que lo abracen y que lo apoyen, ¿no? Magic Box dice, son ridículos, aunque causen dolor y daño, son demonios encarnados, pero fantasmas a la vez, y si la envidian, los matan. Vive, saludos de Estados Unidos, Carol Vázquez. Solo él es inteligente y los demás son tontos, efectivamente, es una de las percepciones que tiene el narcisista. Rosy Mauricio, a mí me destruyó un narcisista y un narciso. Bueno, pero en realidad no te destruyó, o sea, te causó mucho daño, pero el hecho de que uno piense que uno se encuentra absolutamente derrotado y hundido, eso impide que uno pueda salir adelante. O sea, uno siempre tiene que entender que uno no está totalmente vencido, que uno no está destruido, sino que solamente te han causado un daño, pero que puedes salir adelante. El hecho de tener una actitud positiva, el sentir que una persona no ha sido capaz de destruirte completamente, es ya un paso para la recuperación. Entonces tenemos que partir por ahí, partir porque el entendimiento de que el narcisista no es suficiente para destruirnos a nosotros, que nosotros en realidad somos superiores al daño que nos puedan causar los narcisistas. Dacia dice saludos desde los picos de Europa. Francisco Javier González, en lo espiritual, ¿cómo nos podemos proteger? Bueno, si a lo espiritual te refieres a lo religioso, ahí cada persona tiene que ver un poco de acuerdo a sus propias creencias, ahí ya no te puedo hablar. Ahora, si te refieres a lo emocional, con esa expresión de lo espiritual, si es a lo emocional, pues lo que hay que hacer es desarrollar nuestra autoestima, aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a a fijar nuestros límites, a poner límites, un poco sobre lo que trata los talleres que hacemos. Los talleres que nosotros hacemos van enfocados a las personas que tienen relaciones tóxicas, a las personas que están en estas situaciones, por eso tratamos estos temas en concreto, como es poner límites, cómo es gestionar las emociones, o ahora el que vamos a comenzar sobre cómo superar la dependencia emocional. Antonio Sánchez, ¿hay alguna probabilidad de que el narcisista cambie? Le hablé sobre ello y en un chat común nuestro le mostré frases por frases rasgos comunes y cada vez monta
en cólera, ¿vale? De algo, ¿le servirá? No, no le sirve de nada, Antonio. No sirve de nada el que tú le hables al narcisista, sirve, como tú bien dices, es que estás explicando o estás describiendo realmente lo que ocurre cuando uno trata de cambiar a un narcisista, que es que el narcisista o bien no te hace caso y no da importancia a lo que estás diciendo, o bien monta en cólera porque cree que lo estás ofendiendo, que lo estás acusando. Él se siente superior, pero él no piensa que sea algo malo porque no tiene ese concepto de bien y mal como tenemos el resto de las personas, sino como decíamos antes, él tiene un sentido distorsionado de la justicia y de la realidad. Entonces él realmente no considera que, de hecho no considera ni siquiera que sea malo lo que él está haciendo, sino simplemente considera que lo hace porque tiene que hacerlo, ¿no? Porque él tiene que manifestar su superioridad y lo logra de esa manera. Entonces, el hecho de que tú trates de cambiarlo o que tú le digas, mira, es que tú eres narcisista por esto y por esto y por esto, en realidad lo único que va a hacer es que se ponga en contra tuya, que piense que tú lo único que quieres hacer es descalificarlo, es humillarlo, es vejarlo y que sea él quien te ataque a ti personalmente. Entonces, en realidad no sirve de nada. Siempre decimos que con los narcisistas la única solución es alejarse de ellos. No hay otra alternativa. Lo único que puedes hacer, como digo, es aplicar el contacto cero. Si aún estás dentro de la relación, lo que puedes hacer en esos últimos momentos antes del contacto cero es aplicar la técnica de la piedra gris. Si es una relación, por ejemplo, que es una madre, un padre, un amigo, una antigua pareja con la que tienes un hijo en común y que ves esporádicamente, en esos casos lo que te recomendaría es que aplicaras la técnica de la piedra gris. Como sabéis, mis libros, tanto el contacto cero como la técnica de la piedra gris, como cómo reconocer a un narcisista. Bueno, esto forma parte de mis libros que los tenéis en Amazon, podéis buscarlos en Amazon, escribiendo arriba en el buscador Antonio de Vicente, ahí os lleva a la página donde están todos mis libros. Azucena te dice, Antonio Sánchez, no lo confrontes, nunca cambiarán, van a peor con los años, efectivamente. José Olivares dice, ¿puede el narcisista ayudar altruistamente? Pues no puede ayudar altruistamente. O sea, el narcisista solamente quiere ayudarse a sí mismo, solamente quiere cosas para sí. Sí puede actuar altruistamente en algunas circunstancias, que es cuando a él le interesa de cara hacia los demás para conseguir prestigio. Por ejemplo, los narcisistas que son pastores en alguna iglesia, los narcisistas que están en política, los narcisistas que están al frente de cualquier ONG o institución. En algún momento pueden actuar de una forma altruista, aunque en realidad no es altruista porque la finalidad que pretenden no es ayudar a los demás, la finalidad que pretenden es darse prestigio a ellos mismos, aunque visto desde fuera sí puede parecer una conducta altruista, en realidad es una conducta egoísta, porque lo único que pretenden es darse lustre, darse buena imagen, proyectar una buena imagen hacia los demás. Eso es algo que hacen la mayoría de los narcisistas, y aunque en sí sea una imagen altruista, ver a un narcisista ayudando a otras personas, en realidad no lo es porque lo hace por egoísmo y simplemente para proyectar una imagen muy concreta que él quiere dar a las otras personas. Artrucho Art, yo me siento identificado con lo de sobreprotección de los padres, pero nunca he pensado que merezca todo. Bueno, no estoy diciendo que siempre que unos padres sobreprotegen a un niño dé lugar a una persona narcisista. O sea, tiene que darse un ambiente muy concreto, muy determinado. O sea, yo explico un método, pero no quiere decir, explico un poco el origen del narcisismo, pero no quiere decirse que en todos los casos ni todas las sobreprotecciones son iguales, ni se dan en las mismas circunstancias. Es posible que durante, y aparte también, es normal que cuando un niño tiene una edad muy pequeña, normalmente lo sobreprotejan. Eso nos ha ocurrido a todos los padres, especialmente con el primer hijo. Siempre protegemos más al primer hijo que al segundo o al tercero, porque en el primer hijo no tenemos experiencia y para evitar cometer errores lo que hacemos es que nos
exageramos ese papel de padre, nos pasamos de frenada, o sea, queremos ser el padre del año, entonces nos preocupamos, estamos ahí pendientes permanentemente. Cuando ya nace el segundo hijo, como ya sabemos de qué va la cosa, ya sabemos que porque se caiga el niño no pasa nada, pues ya nos despreocupamos un poco del segundo hijo, y ya cuando es el tercero o el cuarto, ya no te digo nada, o sea, ahí ya lo dejamos casi que crezca por sí solo, ¿no? Entonces, todos los padres tenemos tendencia a la sobreprotección al principio, ¿no? Y lo que ocurre es que también, a medida que el niño va creciendo, también vamos aprendiendo a ser padres, porque el ser padre es algo que a uno no le enseñan, o sea, uno no nace con un manual de cómo ser buen padre, ¿no? Sino que uno tiene que ir aprendiendo, pues eso, fijándose en los demás, viendo cómo actúan otros, aprendiendo por la experiencia, por lo que vamos observando en nuestro proceso de actuar como padres. Entonces, lógicamente, partimos de una situación muy sobreprotectora cuando los niños nacen, y poco a poco les vamos dando libertad y vamos nosotros dejando de ser sobreprotectores y dejándolos que se enfrenten a los demás. La sobreprotección exagerada que dura a lo largo de toda la vida del niño o del joven es una sobreprotección generalmente tóxica, que se da en determinados padres que tienen codependencia, que llega un momento en que se sienten codependientes del propio niño, sienten que su vida, la única razón de su vida es educar a ese niño o es ayudar a ese niño a que se haga una persona adulta, y viven en exclusiva para ese niño de alguna manera, ¿no? Que trabajan para ese niño, su tiempo libre lo dedican a ese niño, muchas veces son hijos únicos, a veces si son varios hijos, sobre todo es al primero al que no quieren dejar por la razón que sea, porque lo consideran que necesita más ayuda o lo consideran que están obligados a ello. Por eso, cuando hablamos de sobreprotección, no estamos diciendo que todos aquellos padres que sobreprotegen, porque eso yo creo que lo hemos hecho todos como padres cuando los niños son muy pequeños, pero la cuestión es que a medida que los niños se van haciendo mayores, hay que dejarles libertad, hay que dejarles que vayan creciendo por sí mismos, que se vayan educando, y sobre todo, ya no digo nada cuando el niño empieza a tener ya 10 años, 12 años, que empieza a salir con sus amiguitos, que empieza a tener sus reuniones, cuando tiene 13 o 14 años, que ahí ya quiere tener independencia, quiere andar un poco él a su aire. Ahí los padres, si hemos ido aprendiendo a ser padres en ese tiempo, pues ahí vamos abriendo las manos y les vamos dejando que choquen contra las situaciones, vamos dejando que se enfrenten, evitamos intervenir demasiado para que él aprenda a relacionarse con los demás, no estará ahí siempre ser el padre helicóptero que va supervisando permanentemente todas las circunstancias de nuestro hijo ya de 12 o 14 o 15 años, ¿no? Joan Rangel dice, eso es verdad, nunca tienen dinero, todo el tiempo es dando lástima, son unos abusivos. Marta López dice, son verdaderos monstruos vivientes. Taide Leonila Flores Vázquez, muy cierto todo, soy sobreviviente, tienen un aliento gélido que congela hasta el alma. Si se puede salir adelante después de haber estado con este tipo de seres, gracias, es usted de gran ayuda. Por supuesto que sí se puede salir adelante, precisamente la razón de existir de este canal es precisamente ayudar a las personas a salir adelante, a superar estas situaciones. Yo podría deciros que tanto por los comentarios que llegan en los vídeos como por los correos que me envían miles y miles de personas a lo largo de estos años, ya llevamos casi 10 años en esta labor, en este trabajo con el canal, lo que sí yo puedo asegurar con absoluta certeza es que se sale adelante, que las personas pueden superar estas situaciones. Precisamente nuestra tarea es ayudar a que las personas salgan adelante. Como sabéis, tenemos el libro Cómo se lo explico al corazón, que trata precisamente sobre eso, trata cómo salir adelante después de una relación tóxica. Aquí están acumuladas años y años de experiencia de muchas personas que han salido adelante, muchas personas que han superado estas situaciones. Aquí explicamos cómo hacer el proceso de duelo, cómo cerrar esa relación definitivamente, cómo empezar de nuevo después a crecer en la vida, empezar a coger confianza, a ganar confianza en las relaciones con los demás, cómo poco a poco tenemos que ir dando pasos en esa dirección para crearnos de nuevo nuestro soporte social, esas relaciones que tenemos que mantener con los demás, cómo volver a tener amigos, cómo volver a confiar en la gente. Todo eso lo explicamos aquí en este libro, Cómo se lo explico al corazón.
Azucena dice, la falta de límites es evidente en su joven acosador, cuando lo dejas tú y lo bloqueas. Sí, por supuesto. A veces hay circunstancias en las que el narcisista sobrepasa todos los límites y es que muchas veces el propio narcisista se ve sobrepasado por las circunstancias. Hay cosas que no encajan dentro de una mente de un narcisista, como por ejemplo es que la víctima le aplique el contacto cero. Esa es una de las circunstancias para las que el narcisista no está preparado. El narcisista se siente superior, siente que controla la vida de las personas y especialmente de esa víctima a la que ha sido capaz de meterse en su vida, a la que ha sido capaz de humillar, de vejar. Él siente que tiene control sobre esa persona, que esa persona le pertenece, que el alma de esa persona es suya. Entonces, de ninguna manera él puede entender, él puede aceptar que esa persona de repente va a decir, pues mira, esto se acabó y me marcho, ¿no? Me voy, me alejo de ti. No lo puede entender. De forma que cuando la persona aplica el contacto cero, ahí surge lo que conocemos como la ira narcisista, esa explosión incontrolada de ira, en donde el narcisista suele propagar rumores, suele volverse medio loco, busca todos los resortes, todas las formas de manipular, de atacar a esa persona, porque esa persona le ha abandonado, le ha dejado, rápidamente va a empezar a subir fotografías con otras parejas, de fiesta, de alegría. Muchas personas me dicen, no puedo entenderlo que nuestra relación se haya roto hace 15 días, un mes, y él ya esté saliendo con otras personas, esté de fiesta. Bueno, todo eso no es más que resentimiento, todo eso no es más que deseos de venganza, es deseo de demostrar, mira, no me duele que te hayas ido, es... como digo, hay esas circunstancias en donde el narcisista rompe todos sus propios límites, se sale fuera de lugar por esa situación de ira narcisista incontrolada que el narcisista no sabe manejarla, ¿no? Ya digo que la circunstancia de que una persona abandone al narcisista es una circunstancia absolutamente inesperada, absolutamente sorprendente para el narcisista y para la que no está preparado. Artrucho Art, a mí me pasó con un amigo, invadió mis límites, cuando me di cuenta había invadido mi vida y había triangulado con otros para fastidiar mi reputación en la zona donde vivo. Bueno, es una de las cosas típicas de los narcisistas, ¿no? Que actúan de esa manera, que entran en tu vida y después son capaces de destruirla con triangulaciones, con manipulaciones. Sandra Burgos, Nubel Hernández, siento que mis hijos rebasan los límites y no me obedecen del todo. Bueno, es que no sé qué edad tienen tus hijos, ¿no? Pero también es correcto que los hijos no te obedezcan del todo. O sea, ellos tratan también de ir tomando sus propias decisiones. Ya te digo, depende un poco de la edad, ¿no? Pero a cierta edad uno tiene que ir un poco limitando esas decisiones, consensuándolas con los hijos, llegando a acuerdos, sobre todo en la adolescencia. Es muy importante saber manejar un poco la autoridad, ¿no? No querer imponer la autoridad porque si la queremos, tampoco eliminarla. O sea, es un equilibrio, ¿no? El ser capaz de ir soltándoles cuerda para que ellos empiecen a tomar sus propias decisiones. Por eso no te preocupes si a veces no te obedecen del todo. Claro, también hay ciertos límites que no pueden sobrepasar. Siempre hay que tratar de que el respeto exista, pero en las dos direcciones. El respeto de los hijos hacia el padre, pero también el respeto del padre hacia los hijos. Hay que pensar que nosotros estamos educando a personas, estamos educando para que ellos en el futuro sean buenas personas. Por lo tanto, tienen que aprender muy bien que los límites son en las dos direcciones. Nosotros ponemos límites, pero también los demás tienen sus límites, ¿no? Cada uno tiene su esfera, ¿no? Joaquín G. dice, mis hijos no me obedecen del todo, qué peligro de frase. Bueno, hay que entender las cosas en su contexto. O sea, yo me imagino que se refiere a eso, a que son hijos que empiezan a crecer y empiezan a querer ellos mandarse solos, como se suele decir, ¿no? AXA dice, ¿por qué si sabemos que son malos seguimos enganchados en ellos? Bueno, pues eso ocurre por la dependencia emocional. Es precisamente sobre lo que va a tratar este taller que vamos a empezar el viernes. La dependencia emocional quiere decir que yo me hago dependiente. Es una especie
para explicarlo muy simplemente, es como una droga. ¿Por qué el drogadicto, sabiendo que la droga le hace daño, continúa con ella? ¿Por qué el ludópata, sabiendo que el juego le está perjudicando en todos los ámbitos de su vida, sigue jugando, sigue apostando? Porque está enganchado, porque tiene una dependencia. Precisamente la dependencia significa eso, que tu voluntad no es capaz de romper esa relación. A pesar de que te das cuenta de que esa relación te está haciendo daño, no eres capaz de alejarte. En eso consiste la dependencia emocional y eso es lo que vamos a hacer este taller que va a comenzar este viernes próximo. Yolanda Dávila, hola, buenas maestro, qué gran tema, esas 7 perversidades o pecados capitales del narcisista, gracias por desglosarlos tan atinadamente, muchas gracias Yolanda. Muba, un privilegio escucharlo. Gilda Maita, hola, ¿qué tal? Un narcisista en un mundo ideal, a él puede lograr la verdadera felicidad. No, el narcisista nunca puede ser feliz porque en principio no busca la felicidad. Él lo único que busca es el engrandecimiento frente a los demás. Un mundo ideal para los narcisistas no puede existir porque ese mundo ideal significa oprimir a los demás. O sea, si es un mundo ideal para los narcisistas, va a ser un mundo terrible para el resto de las personas porque van a tener que estar constantemente alabando y endiosando al narcisista. Entonces, si el mundo es ideal para el narcisista, va a ser terrible para las personas que le rodeen, y si no es ideal para el narcisista, pues no va a encontrar esa felicidad. Pero de todas formas, los narcisistas no pueden ser felices porque no buscan la felicidad ni tampoco les interesa. A ellos lo único que les interesa es que las otras personas reconozcan esa superioridad que él tiene. Ricardo dice, hola Antonio, la paradoja de poder sanar pasa por lo económico, que justamente el narcisista tiene todo el control y no es fácil buscarse un sustento para sobrevivir, sobre todo para la mujer. Bueno, ese es uno de los aspectos. Cuando una persona no es dependiente, puede ser por muchas razones. Una de las razones es la dependencia emocional, pero otra también es la dependencia económica. Entonces, son aspectos diferentes. Muchas veces el narcisista provoca ese aislamiento de la mujer, evita que la mujer, por ejemplo, trabaje. Hay muchos maridos, en este caso más bien son los hombres, que no les gusta que sus mujeres trabajen, que tratan de impedirlo, porque lo que quieren es que la mujer dependa de ellos. Son personas que normalmente se sienten inseguros, son celosos, tienen miedo a que la mujer en su trabajo pueda conocer a otras personas, pero sobre todo la finalidad esencial cuando un hombre no quiere que su mujer trabaje o cuando quiere que sea dependiente económicamente es eso, que quiere que esté a su disposición y que no pueda marcharse voluntariamente si lo desea. Es un afán de privar de libertad a la otra persona. Pero bueno, ese es otro de los aspectos, pero yo creo que ese aspecto es más fácilmente solucionable que la dependencia emocional, porque la dependencia emocional es algo irracional, es algo que te ata a otra persona y que es muy difícil de superar, mientras que la dependencia económica es relativamente fácil de superar porque una persona, si de verdad lo desea, si de verdad lo quiere, puede trabajar en cualquier cosa. O sea, una mujer puede trabajar cuidando niños, puede trabajar limpiando las viviendas de otras personas, puede trabajar en cualquier cosa. Si tiene alguna profesión, pues puede tratar de trabajar en esa profesión. O sea, en ese caso el problema que tiene la mujer es el mismo problema que tendría cualquier otra persona que no tenga trabajo. Pero en cambio la dependencia emocional es mucho más difícil de superar. Pero bueno, también no vamos a negarlo, la dependencia económica tiene su importancia, sobre todo en personas que han pasado muchos años en esa dependencia económica, personas, por ejemplo, mujeres que han convivido durante 20 o 30 o 40 años con un marido, después ya se sienten mayores, no se sienten capaces de afrontar las dificultades para lograr conseguir ese dinero, ese sustento económico, a veces es una limitación muy, muy importante, ¿no? Marta Mendoza, Antonio, hola, soy Marta de Chihuahua, México, me divorcié del Narciso hace 6 años, pero de repente lo extraño y eso me molesta, porque bueno, siempre el cerebro tiende con el paso del tiempo a olvidarse un poco de las malas situaciones, de las malas experiencias, y eso no es más que un mecanismo de sobrevivencia. Si permanentemente estuviéramos recordando todo lo mal que nos ha ocurrido, seríamos personas absolutamente destrozadas, deprimidas, hundidas, porque pensaríamos que la vida es una auténtica desgracia, ¿no? Entonces el cerebro tiene ese mecanismo de sobrevivencia
que lo que hace es que recordemos las cosas positivas. Por eso es normal que de vez en cuando te vengan recuerdos bonitos de esa experiencia. Pero lo que tú tienes, somos personas racionales, y somos personas que tenemos el control o debemos tener el control de nuestras emociones, y lo que tenemos es que reflexionar acerca de esos recuerdos que tenemos. Tienes que pensar sobre todo lo que ocurrió con esa persona, tener presente el daño que te hizo. Por eso yo siempre recomiendo que es muy importante tener un diario emocional en donde anotemos todas esas experiencias, porque si tienes un diario emocional, cuando te vengan esos recuerdos, simplemente vete a leer el diario emocional y recordarás también las cosas malas, recordarás las malas experiencias que tuviste con esa persona. Pero ya digo que la tendencia normalmente es a olvidar lo malo y a recordar lo bueno. Si solamente es una añoranza, si solamente es algo que bueno, te recuerdas con cariño, pero no pasa de ahí la cosa, pues tampoco tiene ninguna importancia. Otra cosa es que esos recuerdos, en una situación difícil que estés pasando en este momento, te hicieran que tuvieras deseos de volver a esa situación, de volver a encontrar a esa persona. Eso ya sería una cuestión que deberías analizar con más detalle y que tendrías que ver cómo solucionar. Pero bueno, ya te digo que el que tenga recuerdos no tiene nada de malo. Muchas personas han tenido infancias durísimas y sin embargo se acuerdan de pequeños detalles de una pequeña excursión que tuvieron con sus padres, donde lo pasaron muy bien, porque ya digo que hay esa tendencia del cerebro a dar importancia a las cosas buenas y tratar de ocultar y de borrar las cosas malas. Azucena dice, porque tenemos apego, adicción a ellos, nos lo provocan ellos mismos con sus diferentes manipulaciones. Margarita López dice, a final de cuentas creo que el narcisista no lastima, es uno quien se permite ser lastimado. No, bueno, tampoco vamos a quitar la culpa que tiene el narcisista. O sea, quien lastima es lo mismo que si alguien te pega con un palo en la cabeza, ¿no? Y tú dices, no, en realidad no es la persona la que te hace el daño, sino eres tú quien lo sufre. Sí, de acuerdo, pero quiero decir que muchas veces el narcisista utiliza mecanismos que la persona no puede evitar. Por ejemplo, cuando se da el enamoramiento. Uno siempre puede argumentar, ¿no? Y de hecho yo doy consejos para ello, ¿no? Pero, y uno aprende con la experiencia, pero lo que no cabe duda es que la primera vez cuando viene una persona que es alguien profesional del engaño es capaz de engañarte. Uno no está preparado para pensar que todas las personas maravillosas vayan a tener segundas intenciones. El narcisista actúa de una forma encubierta y actúa de una forma perpetradora, dañina, con la finalidad de provocar daño en las personas, con lo cual no podemos sentirnos nosotros los culpables, o la víctima no debe sentirse culpable por las acciones del narcisista. De hecho, esa es la intención del narcisista, y ese es uno de los grandes males, uno de los grandes problemas de la dependencia emocional, es que la víctima se siente culpable, que la víctima piensa que ella es responsable del daño que está sufriendo. Eso sí que es un problema grave. Por eso lo que no podemos es quitar responsabilidad a los narcisistas sobre el daño que provocan y sentirnos nosotros como los culpables de esa acción, ¿no? Que ¿nosotros podemos hacer cosas para tratar de subsanarlo? Por supuesto que sí. ¿Que nosotros podemos mejorar nuestra autoestima, fijar límites para evitar que eso vuelva a ocurrir? Por supuesto que sí. Pero el hecho de que una persona se aproveche de una debilidad no transmite la culpa de quien comete una acción a la que sufre la acción. El hecho de que tú, es lo mismo que si imagínate, una chica va por una calle oscura, y ahí en ese tránsito por la calle oscura esa chica es violada, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un hecho muy cruel, pero que explica muy bien. Tú podrás decirme, bueno, la culpa es de la chica que ha pasado por una calle oscura, pero yo te diría, no, no es así. O sea, uno debería poder pasar por una calle oscura sin que le pasara nada, ¿no? Uno debería poder ir con su celular en su bolsillo sin que se lo robaran, pero sin embargo las cosas ocurren. El responsable es la persona que lleva el celular en su bolsillo, porque entonces no podríamos hacer nada, siempre seríamos culpables de cualquier cosa que nos ocurriera.
esa chica que pasa por una calle oscura, por supuesto que posiblemente tendría que haber sido más prudente, posiblemente tendría que haber ido acompañada, o posiblemente no tendría que haber andar a esas horas de la noche por la calle. Pero claro, si nosotros con ese afán de ser precavidos toda la culpa la transmitimos hacia la víctima, resulta que los que cometen las acciones nunca son responsables. En el caso de una violación, sea la razón que sea, la culpa es del violador. No es de la chica por ir con minifalda, no es de la chica por ir por una calle oscura, no es de la chica por ir como, bueno, como se dice ahora, por volver a casa borracha, ¿no? La culpa es del violador. Quien comete la violación es el violador y es el responsable. Que la chica tenía que haber hecho algo conociendo el mundo en el que vivimos, que no es un mundo perfecto, que tenía que haber hecho algo para evitar eso, por supuesto que sí, pero no traslademos la culpa a la víctima. La culpa es del perpetrador. Celeste Zárate, yo creo que estoy con un narcisista y estoy con un narcisista. Bueno, no entiendo mucho, Celeste. Margarita López, mi hijo y yo te escuchamos y estamos al pendiente de tus vídeos. Bueno, muchas gracias, Margarita. Muba, aunque ya sabemos el daño que causan y que no cambian, nos produce mucha dependencia y cuesta dejarlos. En mi caso particular, no puedo creer todas las oportunidades que le di, el beneficio de la duda. Los narcisistas nunca cambian. Siempre uno tiene la esperanza, esa es la ilusión que ellos tratan de inculcar en tu mente, de que van a cambiar, de que ese cambio se va a producir, de que son las circunstancias. El narcisista es muy hábil para acusar, hacerse la víctima y acusar las circunstancias de lo que ocurre. No es que tengo problemas en el trabajo, no es que he tenido una infancia muy dura, soy un hijo maltratado. Bueno, buscan muchas razones, pero como decía antes, al final el responsable de las cosas que ocurren es de aquel que comete esas cosas. Si alguien roba, bueno, es posible que tenga una situación de carencia, pero quien está robando es él, o sea, el culpable de un robo es él. Todo lo demás pueden ser justificaciones, pero que no quitan la responsabilidad. Alberto, un padre narcisista, destruye a sus hijos y luego dice que pena tan talentosos que son, ¿por qué se comporta así un padre? Bueno, porque en el caso de que sea narcisista, el padre lo que busca es su propio engrandecimiento. Un padre narcisista no ama a sus hijos, él se ama a sí mismo y lo único que quiere, bueno, se ama a sí mismo, él busca el engrandecimiento de sí mismo. No, no se puede llamar eso amor, ¿no? Ni siquiera hacia sí mismo, pero que él lo único que busca es que se reconozca su posición, el controlar y dominar a las personas para él sentirse bien y nada más. Pero a un padre no le interesa, a un padre narcisista no le interesa realmente el futuro de sus hijos. JJ dice, el mejor consejo corre, efectivamente, una forma muy simple y muy clara de explicarlo. Muba, definitivamente tenemos que trabajar mucho en nosotros mismos y con los talleres y poniendo mucha voluntad de nuestra parte de salirnos. Efectivamente, yo siempre insisto en que, y bueno, ya digo que la razón de este canal es el ayudar a las personas en el sentido de facilitar la información, de decir qué es lo que está ocurriendo. Muchas veces las personas están metidos en relaciones tóxicas y creen que eso es algo normal, creen que, porque lo han vivido posiblemente en sus propias familias, han visto cómo sus padres se peleaban constantemente, cómo el padre o la madre humillaba al otro miembro de la pareja, y como lo han vivido desde niños, pues entienden que eso es una relación normal. Hay personas que entienden que hablar a voces, hablar a gritos, que es algo normal. A veces ocurre que tú le dices a una persona, oye, pero por favor no me hables así, no me grites, no me levantes el tono de voz. Y él te dice, no, es que yo hablo así, ¿no? Y como que es algo normal el hecho de que una persona pueda gritar a la otra persona. Entonces, muchas veces entendemos que cosas que son anómalas las entendemos como normales, ¿no? JJ, mi padre es psicópata, me robó, me juro que moriré, acabo en la cárcel antes de morir y casi lo logra 2 veces. Armando dice, buenas noches, quisiera saber si el narcisismo es el único tema aquí del canal. Bueno, prácticamente hablamos de narcisismo, de psicopatía, de relaciones tóxicas, pero bueno, más o menos es el tema sobre el que hablamos.
Elina, ¿cómo recupero mi estabilidad tras nacer en un entorno narcisista, siendo persona altamente sensible? Bueno, en este caso, por supuesto, lo que tienes que hacer, si eres una persona altamente sensible, son personas que sufren mucho cuando están en relaciones tóxicas, en relaciones con narcisistas. Lo que tienes que hacer es alejarte de ese tipo de relaciones. A ver, pues se me perdió el... Es que de repente me entran muchísimos mensajes y... Aquí está, sí. Elina. Bueno, pues como te digo, lo que tienes que hacer es alejarte de esa relación, coger distancia. Buenas noches, pregunta Isabel Salazar. ¿Qué pasa con el narcisista cuando se ve descubierto por su pareja? Eh, bueno, el narcisista cuando se ve descubierto por su pareja o bien reacciona acusando a su pareja de lo que está ocurriendo o bien no le da importancia, piensa que es un... pero no le da mayor importancia, o sea, realmente él no tiene ningún problema, piensa que la pareja lo único que hace es ponerle unos calificativos que él no considera adecuados, puede sentirse molesto, puede ser, pero no va a cambiar nada la relación en sí, lo único que a lo mejor ya al sentirse descubierto va a quitar determinadas precauciones, quizá se perjudique, se vaya un poco a peor la relación, pero no un gran cambio importante. Óscar Cruzado Ulloa, tengo un hermano narcisista, es bien complicado convivir con ese tipo de personas. Bueno, siempre digo que en estos casos lo que hay es que tratar de alejarse de esas personas. Si es un hermano, pues tendrás que irte a vivir a otra casa, irte a vivir a otro sitio. Sandra López siempre quiere dar una buena imagen. Esta narcisista no sabe encaminar a sus hijos adolescentes, se metía en sus relaciones amorosas. Solo esta mujer de su auto y su plata, solo trabaja su marido. José Olivares, ¿cómo ve la muerte del narcisista? Pues el narcisista, uno de los miedos que tiene, de los grandes miedos que tiene el narcisista es a la muerte. Y aunque parezca una tontería, lo que tiene miedo es a la mala fama después de la muerte. O sea, lo que tiene miedo el narcisista en realidad es a no poder controlar su fama después de muerto. No es que tenga miedo a desaparecer con la muerte, sino al recuerdo que vaya a quedar de él. Es lo que realmente le preocupa. Sandra López dice, eso me pasó, una ex amistad, contacto cero, me dejó sin paz mental, me explotaba la cabeza, 247, me pasaba llamando para que la ayudara. Dibujos HD, ¿qué hacer cuando el narcisista manipula a los hijos en contra de uno? ¿No? Entiendo. Bueno, lo que ocurre, sí, es que estoy viendo que Manu me pregunta que si estoy leyendo 20 comentarios atrás. Pues sí, porque empiezo desde el principio después de hablar del tema, ¿no? Dibujos HDCR, ¿qué hacer cuando el narcisista manipula a los hijos en contra de uno? En realidad poco se puede hacer, ¿no? Porque lo que no podemos es tratar de convencer a nuestros hijos de que eso es algo equivocado,
porque en realidad lo que hacemos es dañar a nuestros hijos. Lo que no podemos es nosotros actuar igual que el narcisista, tratando de manipular a nuestros hijos o ni siquiera de decir la verdad a nuestros hijos en contra de lo que dice el narcisista, porque en realidad estamos metiendo en nuestra guerra personal con el narcisista a nuestros hijos. En estos casos yo siempre recomiendo a los hijos simplemente darles cariño, darles amor, no tratar de manipularlos. Ellos poco a poco se van a ir dando cuenta de la realidad. Es difícil la situación, pero tiene que ser así. Lo que no podemos es tratar de contrarrestar esos comentarios haciendo nosotros nuevos comentarios. Sandra López dice, Vicente, yo quería mucho a esta ex amiga, pero jamás pensé que era así, me costó soltar, no aguanté más tantas humillaciones y de grandes, y no trabaja solo su marido. Bueno, no os preocupéis, aquí dice Mabel, dice Armando, si no te gusta puedes irte, no hagáis caso a esos comentarios. Yo, bueno, en este caso ya lo he eliminado, pero no os preocupéis, cuando alguien entra así diciendo tonterías, pues simplemente cuando yo me doy cuenta lo bloqueo y ya está, ¿no? No hay ningún problema en ese sentido. A mí no me molesta que haya personas de esa manera, ¿no? No hay que prestar atención, lo que siempre digo, que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Cuando ya veamos que está molestando mucho, pues simplemente lo borramos y listo. Jesús Jaime dice, buenas noches, ¿se puede curar un narcisista? El narcisista se podría curar, pero el narcisista no quiere curarse, no le interesa la sanación, no le interesa curarse porque él está satisfecho de cómo está. Gisar López, Isabel, el narcisista mejora su estrategia, pero jamás aceptará su condición de narcisista. Carolina Mijares, buenas noches. Yo estuve con un narcisista 17 años y tuve que trabajar mucho en mí y hoy en día no caigo en su manipulación y lo alejé. Muy bien, Carolina, me alegro mucho que hayas salido adelante. Esa es como digo, es la labor de nuestro canal, es facilitar información para que las personas puedan alejarse del narcisista. Elina, muchas gracias por la labor de concienciación para la gente. Los narcisistas son veneno en la sociedad y mientras más gente lo sepa, más solos quedarán y menos daño podrán hacer. Efectivamente. Gisar López dice, Jesús Jaime, eso es casi imposible. Para poder sanar necesitas aceptar que tienes un problema. El narcisista jamás aceptará que tiene un problema. Eso va en contra de su ego. Efectivamente. Dibujos HDR dice, gracias Vicente. José Olivares, el cociente intelectual pregunta si es más alto en el narcisista que en el resto promedio. No, el narcisista tiene normalmente, o sea, puede tener más o menos, son personas normales al azar, ¿no? Lo que determina que una persona sea narcisista no es el IQ, sino lo que lo determina es, como decíamos antes, esa educación que ha tenido en la infancia, que es la que determina el narcisismo. Eh, Dibujos dice, y Vicente, si el narcisista lo que quiere es alejar a los hijos, ¿lo debo permitir? No, 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 yo no estoy diciendo que debas permitir todo. La cuestión de alejar o no a los hijos es una cuestión legal, o sea, si son hijos pequeños, me refiero, si son hijos mayores, bueno, ellos tendrán que razonar y darse cuenta de lo que ocurre. No sé qué edad tienen esos hijos. Si son menores de edad, ellos tienen que cumplir un acuerdo que haya hecho el proceso de separación, ¿no? Si es que estáis separados, es que tampoco conozco muy bien los detalles, ¿no? Pero no, no, por supuesto que no. Pero siempre la mejor forma de que tus hijos no se alejen de ti
es tratarlos como personas, tratarlos con cariño, con respeto, poniéndoles límites, pero no tratando de manipularlos a ellos. O sea, la mejor forma de que tus hijos te aprecien y te valoren es, ya digo, tratándolos con respeto, dándoles cariños, dándoles una buena educación, enseñándoles sus límites, pero no hablándoles mal del padre, aunque sea cierto que el padre actúe mal, no puedes hablar mal porque lo que ocurre es que vas a crear una duda en ellos, vas a crear una incongruencia, un mal entendimiento, vas a transmitir la guerra que tú tienes con tu ex marido o con tu marido, la vas a transmitir a tus hijos y en realidad ellos no están preparados para enfrentar esa situación. Isabel Salazar, ¿cuándo es el taller? ¿Qué hora y cuánto cuesta? Quiero estar en su taller. Bueno, el taller empieza el viernes. Cualquier persona que tenga interés en información, bueno, ¿cuánto cuesta? 10 euros, habíamos comentado. Es un taller de 4 semanas de duración. Podéis poneros en contacto con el correo antoniodevicente24@gmail.com. Ahí lo tenéis fijado el correo electrónico. Os podéis poner ahí en contacto y ahí os doy toda la información. Me tenéis que dar nombre y 2 apellidos y el país desde el que me estáis hablando. Óscar Cruzado, muchas gracias por su orientación. Jesús Sánchez, bueno, vamos ya terminando. Diga que las mujeres de ahora andan casi desnudas y el hombre qué va a hacer. No, no estoy de acuerdo con ello y además, incluso aunque anduvieran casi desnudas, eso no justifica para nada que existan violadores o que una persona pueda violar a otra persona, ¿no? Uno va a la playa y todos andamos casi desnudos y eso no justifica que en la playa se tengan que estar produciendo violaciones, no. Hay que respetar siempre a las otras personas y cada persona es libre de ir por la calle como quiera ir y como desee ir. Somos los otros como personas, como humanos, los que tenemos que respetar a las personas. ¿El autismo puede agravar el narcisismo? Bueno, normalmente en personas autistas no se suele dar narcisismo, entonces no. Jesús Sánchez, dígame por qué lo hacen. Bueno, lo hacen por la obtención del combustible negativo, por tratar de sentirse ellos superiores. No hay mayor sentimiento de superioridad que el hecho de, me preguntas sobre por qué van casi desnudas. Bueno, porque cada uno va como le da la gana, ¿no? Cada uno puede ir como quiera. Yo creo que yo soy un ferviente creyente en la libertad. Yo creo que cada persona tiene que hacer lo que quiera siempre y cuando respeta a los demás. Entonces, el cómo vista a una persona, yo creo que es una decisión personal de cada uno. Yo no me puedo escandalizar por lo que haga otra persona. O sea, la otra persona es responsable de lo que ella hace. Entonces, no sé, yo tendría que escandalizarme por lo que yo hago, pero no por lo que haga otra persona, ¿no? Bueno, es mi concepto, ¿no? Esto ya digo que cada uno puede entenderlo a su manera. De todas formas, no justifica para nada el hecho de que una mujer vaya con minifalda, no es una razón para decir que nadie pueda agredirla, ni atacarla, ni nada de nada, ¿no? Carolina Mijares, el conocimiento nos da poder y nos ayuda a ser más fuertes. El narcisista es infiel con varias mujeres. Bueno, los narcisistas tienen tendencia a la infidelidad. Es bastante normal que actúen de esa manera. Azucena, ¿puede una persona empática volverse narcisista a raíz de convivir 20 años con un narcisista psicópata? No, siempre digo que las personas no se vuelven narcisistas de adultos. Lo que ocurre es que muchas veces ocurre, sobre todo, por ejemplo, con los hijos de los narcisistas, que cuando se hacen adultos tienen muchas cosas de narcisista, tienen muchas formas de comportarse, pero que han adquirido porque la han visto en el narcisista. Si yo veo que la manipulación es la forma de relación normal en mi familia, cuando yo sea adulto, pues voy a tratar de comportarme de la manera que he aprendido. Pero eso no quiere decir que sea narcisista. De hecho, el hijo de narcisista tiene una solución fácil o relativamente fácil para esos problemas que tiene, mientras que el narcisista no la tiene. O sea, es completamente distinto. Len Castro, ¿el narcisista se llega a enamorar? No, el narcisista no se enamora porque, bueno, enamorar. Yo siempre digo que es diferente el término enamoramiento de amor, es diferente. El enamoramiento, y eso lo explico en varios vídeos y hemos hablado en el directo también, el enamoramiento es un proceso bioquímico que se da en donde intervienen un montón de hormonas,
que lo que busca esa fase de enamoramiento, ese proceso de enamoramiento, es la perpetuación de la especie, es un proceso biológico. Igual que los animales tienen celo, el enamoramiento es una especie, o es el celo que tenemos los humanos, es ese proceso de enamoramiento, pero que eso no tiene nada que ver con el amor. El amor es algo racional, mientras que el enamoramiento es irracional. Entonces, si a lo que te refieres es amor, que si los narcisistas pueden amar a otra persona, te digo que no, que los narcisistas no aman a otra persona porque se aman exageradamente a sí mismos y no les queda capacidad para amar a nadie, para ellos siempre están ellos en primer lugar. El amor exige poner en primer lugar a la otra persona, significa yo renuncio a esto por dárselo a la otra persona, eso en alguna medida es el amor, una forma de entender el amor, y eso el narcisista no lo puede entender. Bueno, vamos terminando ya porque vamos casi ya estamos llegando a las 2 horas. Carolina Mijares, los hijos a la final se dan cuenta cómo son los dos padres, efectivamente. Elina, es que mi marido tenía un autismo leve, diagnosticado de niño. Bueno, si es un autismo leve, puede ser que precisamente por causa de ese diagnóstico de autismo se haya dado un ambiente de sobreprotección y haya desarrollado, se haya transformado en un narcisista. En ese caso, sí, Elina, es muy posible que se haya dado así en las circunstancias. Josma, hay narcisistas que también tienen rasgos psicópatas, hay que no tienen piedad de sus parejas. Sí, lo que ocurre es que normalmente los psicópatas suelen ser narcisistas, o todos los psicópatas son narcisistas, con lo cual es posible que sea esa circunstancia de la que hablas, Josma. Mimilú, yo viví con un narcisista por 30 años y a la hora la separación me dolió mucho. ¿Por qué? Bueno, la separación te duele porque tienes dependencia emocional, supongo, porque a veces me siento confundida, es normal, por supuesto que sí, después de 30 años sobre todo, es difícil a veces ver con claridad, sobre todo cuando uno está metido en todo el conflicto emocional que provoca esa situación, ¿no? Con el tiempo irás viendo las cosas mucho más claras e irás entendiéndolas mejor, pero en ese momento es normal que uno se sienta confundido. A pesar de que él fue muy abusivo e infiel y mentiroso, él nunca me amó, efectivamente. Pero es difícil, a veces cuando estás metido en todo el fragor de esa separación, a veces es difícil, ya te digo, aquí interviene también, por supuesto, la dependencia emocional. Dolores, buenos días, don Antonio, desde Tarragona. Llevo 30 años con mi marido, me ha hecho mucho daño y ahora mi hijo ya mayor se pone de su lado y no me deja salir de la relación, me ha dejado de hablar. Bueno, no te deja salir, en realidad él trata de impedir que salgas, pero eres tú quien tiene que tomar la decisión y eres tú quien tiene que decidir lo que va a hacer. Es muy frecuente que los hijos que se han criado en esa relación tóxica, normalmente es bastante frecuente que se pongan de parte de la persona narcisista porque han sido educados de esa manera y han vivido eso como algo natural y como algo normal. Entonces eso deberías tenerlo en cuenta y no darle mayor importancia, sino simplemente alejarte. Con el tiempo, si tu hijo quiere reconocer la situación, quiere evolucionar, quiere reflexionar acerca de ello, pues que lo haga y volverá a ti, y si no, pues realmente tú lo que tienes es que mirar por ti misma, no dar importancia a eso. Si tu hijo quiere ponerse del lado de su padre, es su problema, tú lo que tienes que tratar de salir de esa relación y tratar de reiniciar de nuevo tu vida, y no tener en cuenta ni a tu hijo ni a tu marido. O sea, tú tienes que pensar en ti misma, no ese concepto de familia. La familia existe mientras existen las razones de una familia, que es la protección, que es el cariño, que es el amor, pero cuando lo que existe es daño y dolor, realmente no existe una familia. Aunque parezca duro o resulte duro lo que estoy diciendo, ¿no? Jacquelina Oliveira, la hija mayor de mi marido narcisista, lo abandonó. José Luis García, ¿cómo se convierte una persona en narcisista y cómo reconozco que yo soy? Bueno, ya el proceso de cómo se surge un narcisista ya lo he explicado, viene de una infancia de sobreprotección, viene de una infancia en donde a la persona se la educan unos valores equivocados, unos valores donde la persona es la más importante, donde los padres lo sobreprotegen, donde se crean unas reglas especiales para ese niño, donde la culpa siempre es de los demás, los méritos siempre son del niño. Ahí es donde se empieza a surgir el narcisismo.
¿Y cómo reconocer si uno es o no es narcisista? Pues bueno, hay que mirar a ver si tiene esas características que decimos que tienen los narcisistas, pero especialmente la del hecho de ser abusador sobre los demás, de querer dar importancia a los demás, o sea, de querer restar importancia a los otros para dársela a uno mismo. Muba me ha dicho que lo quería nadie, ninguna es pareja, a mí también me dijo, solo que después me decía que nadie ha querido como a mí. Bueno, los narcisistas son unos grandes mentirosos, los narcisistas pueden jurar y prometer que te adoran, que te quieren, que te aman, y esto lo va a hacer constantemente. Esta es la razón por la que mantienen sujeta a las personas. Pero claro, uno tiene que coger un poco de distancia y ver si eso es real. O sea, yo puedo decir que te amo, pero si te estoy dando golpes, estoy demostrando que no te amo en absoluto, ¿no? El amor es incompatible con los abusos y con los malos tratos. Para diferenciar si una persona te ama o no te ama, fíjate en cómo se comporta contigo. ¿Tiene un comportamiento de una persona amante que te quiere, que quiere protegerte, que quiere cuidarte? ¿O es lo contrario, que abusa de ti, que se aprovecha, que tiene relaciones con otras personas, que no le importa para nada lo que tú sientas o lo que padezcas? Pues si es el segundo caso, por supuesto que no te ama, ¿no? Tenemos que un poco alejarnos un poco de las palabras y de los dichos e irnos un poco a la realidad, ¿no? Bueno, amigos, vamos a terminar ya porque estamos llegando ya a las 2 horas de directo. Justo ahora estamos casi en los máximos de audiencia. Muchas gracias a todos. A ver, nadie. Jesús Sánchez dice, mi esposa me dejó y ya tiene una pareja, ¿qué me puede decir? Bueno, pues eso, que se confirma que tu esposa no te quería, se confirma que tu esposa posiblemente sea narcisista o sea una persona tóxica, que posiblemente estuviera triangulando, ya tuviera la pareja más o menos, no voy a decir que ya tuviera una relación paralela, pero sí que ya estuviera preparando la situación. Es lo que ocurre con los narcisistas. Normalmente necesitan constantemente tener una relación y cuando ya van a irse de una relación, cuando van a descartar a una persona, ya van preparando la siguiente, porque el narcisista no puede vivir sin tener víctimas, sin tener personas a su alrededor que lo ensalcen, ¿no? Hanion, viví con un narcisista 5 años, nos divorciamos hace 3 meses, no deja de buscarme, no tiene idea o se hace el que no sabe cuánto me hirió. Es algo típico de los narcisistas que no sé si es por decisión tuya el divorcio o decisión de él, si fue un descarte o fue que tú lo abandonaste, pero siempre decimos que los narcisistas siempre vuelven y vuelven jurando que te aman, bueno, todo eso, ¿no? Que todo lo que ocurrió que o bien no ocurrió en realidad o que tú te lo imaginas o que fue por causas de situaciones complicadas. Bueno, eso es algo muy típico. Elina, ¿es muy difícil que un narcisista psicópata suelte a una víctima paz? Bueno, los narcisistas en principio no sueltan a las víctimas hasta que ya las agotan totalmente y las pueden descartar o las descartan, ¿no? Pero lo que tiene que hacer la víctima es alejarse ella del narcisista. No puede estar a expensas de lo que decida el narcisista, porque el narcisista va a decidir lo que más le convenga al narcisista. Isabel Salazar, ya le envié correos para el taller, espero sus comentarios, no te preocupes. José Guillermo Velo Castro, maestro, yo estoy saliendo de una relación narcisista y cuesta muchísimo el salir porque el narcisista me espía, habla de otros teléfonos, llegó el momento de amenazarme de muerte, pero espero, supongo que dice, espero tener la fuerza. Bueno, José Guillermo, eso, tienes que tratar por ejemplo, cambia tu número de teléfono, porque es posible que él te hable de otros teléfonos, pero si la situación consideras que es tan grave, lo que puedes hacer es cambiar de teléfono, cambiar de número telefónico y facilitárselo solo a aquellas personas que no tengan contacto con el narcisista. Si tienes prueba de si puedes hacer una grabación de esas llamadas telefónicas, sería conveniente también que presentaras una denuncia o que le advirtieras al narcisista que vas a presentar una denuncia para que se acabe ese tipo de agresiones.
Muba, doctor, y la duda ante esto, se dice que los borrachos y los niños dicen la verdad, borracho me decía que no quería a nadie, de nuevo a mí sí, obviamente me aplicaba siempre que podía el tratamiento. Bueno, eso es un dicho que no tiene ningún sentido, eso de que los borrachos siempre dicen la verdad, eso no tiene ningún sentido, el borracho dice lo que le conviene o lo que le dicta el alcohol y muchas veces los borrachos dicen auténticas barbaridades y no podemos creer que sea la verdad. Y eso de que los niños dicen la verdad, los niños dicen lo que ellos creen que es la verdad, si acaso es que, pero no tiene que ser, no debes hacer caso de eso. Lo que uno tiene que guiarse no es por las palabras, no es por lo que dice la gente, lo que uno tiene que guiarse es por los actos. Si una persona me maltrata, esa persona no me ama. Y si esa persona me ama, no me maltrata. O sea, es que son dos cosas incompatibles. Entonces, cuando tú estás con una persona que te maltrata, simplemente rompe con esa persona y aléjate de ella. Nada más. No te plantees si te quiere o no te quiere. No te quiere, porque no puede ser. Yo no puedo. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Imagínate que tú tienes un reloj que has heredado de tu padre. Un reloj. Bueno, valioso sentimentalmente, pero puede ser también un reloj caro o no, pero no importa. Tú tienes un reloj que tú le das un valor tremendo, para ti es importantísimo ese reloj y lo guardas en una caja fuerte porque no quieres, vamos, ni que se arañe, porque adoras ese reloj, para ti es un recuerdo invaluable de tu padre. ¿Tú crees que es lógico que yo cojo ese reloj, lo pongo encima de la mesa y empiezo a darle golpes? Por supuesto que no, porque yo le doy importancia a ese reloj, porque yo quiero proteger ese reloj, porque para mí tiene un valor emocional muy grande. Entonces lo cuido al máximo, lo meto en una caja fuerte, lo trato de lustrar, le echo un poquitín de aceite para evitar que se oxide, echo crema hidratante a la correa para evitar que la piel se seque. Hago todo lo posible porque ese reloj esté en las mejores condiciones posibles. Yo puedo decir de alguna forma que amo ese reloj porque lo protejo. Eso es el amor. El amor, trasládalo a una persona, trasládalo, si yo quiero a una persona, trataré de buscar lo mejor para esa persona, la cuidaré, la protegeré en lo que sea mi posibilidad, respetaré todas las cosas que tiene esa persona porque quiero que se sienta feliz, porque quiero que se sienta bien a mi lado, porque no quiero que se vaya de mi lado. Entonces voy a tratar de darle el mejor trato, voy a tratar de que sea la persona más importante, que crezca como persona, que se desarrolle como persona. Ahora, ¿eso se da en una relación con un narcisista? ¿Se da en una relación tóxica? Por supuesto que no. En una relación tóxica no existe el amor, y prueba de que no existe el amor es que existe el maltrato. Cuando una persona te maltrata, en el sentido que sea, esa persona es una persona tóxica y esa persona no te ama. Una cosa es que yo en un momento determinado pueda cometer un error, pueda, no sé, de repente en una discusión faltarle al respeto a esa persona a la que yo quiero, ¿no? Puede ocurrir. Pero si eso ocurriera, a continuación, cuando yo me doy cuenta del error que he cometido, iría a pedirle perdón. Pero no solo eso, sino que yo haría propósito de enmienda, haría todo lo posible para que eso no volviera a ocurrir, para que yo jamás volviera a comportarme de esa manera. Pero eso no ocurre con el narcisista. Con el narcisista o con cualquier relación tóxica, el maltrato perdura, el maltrato es un día tras otro. Puede existir un arrepentimiento, pero ese arrepentimiento dura muy poco porque en el momento en que las cosas se normalizan, el narcisista vuelve a maltratar a la víctima. Ahí no existe ningún tipo de amor. Entonces no se trata de que una persona te diga, ay, es que te quiero, o que te lo diga cuando está borracho, o que te lo diga. Una persona puede decir lo que le dé la gana. Lo importante es la realidad de las cosas. Lo importante es cómo es la relación que tú tienes. Si existe maltrato, no existe amor. Eso es una regla de oro. Si existe maltrato, no existe amor. Hay que entenderlo de esa manera. Bueno, amigos, hasta aquí terminamos porque veo que ahora han entrado otro montón enorme bueno, muchos son despedidas. Bueno, muchas gracias a todos. Ya hemos pasado de 2 horas de directo. Bueno, justo ahora mismo estamos llegando a los 300 seguidores. Estamos batiendo todos los récords de hoy. Bueno, amigos, muchas gracias. El próximo miércoles estamos aquí de nuevo. Recordad que empezamos este viernes el taller de cómo vencer la dependencia emocional. Son talleres de 4 semanas de duración muy concretos que van a tratar un problema concreto, muy definido. Tenemos otros 2 talleres más, cómo fijar límites,
y otro cómo gestionar mis emociones. Todos los talleres tienen 4 semanas de duración, todos los talleres tienen un precio de 10 euros, son unos $11 aproximadamente, es un precio asequible para todo el mundo, para que todo el mundo pueda hacerlo. Si estáis interesados, me pregunta Anne Limón cómo podemos verlo en YouTube. Bueno, mi canal se llama Antonio de Vicente, con mi nombre, Antonio de Vicente. Podéis entrar en el canal y si no los directos, estamos todos los días, lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la mañana o de 6 a 8, porque hoy nos hemos ido hasta las 8 de la mañana en el directo. Así que ya sabéis, mis libros podéis verlos, encontrarlos en Amazon, cualquier persona que esté interesada. En este momento ya hemos publicado 12 libros. El tema de mis libros siempre es el tema del narcisismo y de las relaciones tóxicas, cómo superar, cómo salir de las relaciones tóxicas. Los podéis encontrar en la plataforma Amazon, escribiendo arriba en el buscador Antonio de Vicente, y ahí os lleva a la página donde están todos los libros. Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la mañana, hora española, y la hora que corresponda a cada uno de vuestros países. Muchas gracias y hasta el próximo día.